Yo tengo una sentencia de libre absolución por fundado uso espurio. Es decir, eso significa que he podido demostrar que las 7 denuncias consecutivas de mi ex se utilizaron de forma fraudulenta para quitarme la guardia y custodia de mi hijo, ¿vale? Tú como hombre no tienes credibilidad. ¿Cómo vas a concebir tú que estamos viviendo en un país donde tú por tener pene no tienes derechos? Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de mujeres, mi ex y todas las que ponen denuncias falsas, que hablaremos si quieres de datos, se sienten impunes. ¿Por qué? Porque el feminismo lo puede todo. Tú denuncia. Porque el Ministerio Fiscal, que eso para mí es una cuasi organización criminal, hace lo que le da la mano con el Estado de Derecho. El 80% de las denuncias terminan con el archivo sobreseimiento y libre absolución. Pero están juzgando en este país a gente inocente con dinero público, robándoles a sus hijos, sacándolos de casa, estigmatizándolos. Cuando te llegó esa primera denuncia, ¿cómo te lo tomaste? ¿Qué pasó contigo? Me dices, ¿cómo fue esa primera denuncia que te llegó? No me lo creía. Piensa que era la madre de mi hijo. Bienvenidos a otro capítulo de Niki Podcast. Estamos con Jesús Muñoz, bienvenido, vicepresidente de Analid, que ya hablaremos de eso un poquito más adelante, lo que es esa asociación. Pero Jesús, para la gente que no te conozca, ¿quién eres y nos puedes explicar un poquito sobre ti? Muy buenas tardes, un placer, Niki. Gracias por atreverte a dar voz a una persona tan polémica. Aquí todo el mundo tiene voz. Y bueno, pues soy, como digo siempre, un humilde padre de familia que tuvo la desgracia de, no sé cómo decirlo políticamente correcto, de enfrentarse a lo que todo el mundo llama igualdad y feminismo. Y lo voy a resumir de una forma muy suave. Conocí a una persona, el amor no me convenció y esa persona se aprovechó de la ignorancia o de la buena fe de una persona, como puedo ser yo. Se quedó embarazada y eso sirvió para extorsionarme y coaccionarme para poderse quedar con la custodia de mi hijo al solicitar yo la guardia y custodia. Ese es mi único delito. Me enfrenté a más de 30 procesos judiciales, 7 denuncias de violencia de género. Me encascó 2 querellas criminales, una ella con su hermana y otra las abogadas de ella, y una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. Me enfrenté a un sistema judicial que creí que defendía a los españoles el Estado de Derecho, la libertad, la democracia y la igualdad jurídica, y me encontré, con todos mis respetos, con un sistema cuasi nazi donde se te persigue solamente por ser hombre. Y me he gastado cerca de 70.000 euros en el proceso judicial, me quedé 13 años sin ver a mi hijo e intentar que mi madre viera a su nieto, al que llevaba sin ver un año y pico con auto judicial, le costó una gravísima agresión que terminó con una placa y 8 tornillos en su pierna. Así que eso es lo que soy. Llevo intentando ayudar desde hace 18 años a familias en general, no es ayuda a hombres, sino a familias, mujeres víctimas reales de malos tratos. Me da igual el color de piel, la orientación política, sexual, el color de la piel, me da igual. Para mí son todas víctimas, siempre y cuando puedan acreditarlo. Hombres, mujeres, denuncias de violencia de género, denuncias de malos tratos, alienación parental, sustracción de menores y denuncias falsas. Y eso es lo que hago desde hace, pues fíjate, empecé en el 2006, en el 2006 fue mi primera denuncia, y desde entonces lo que intento es gratuitamente y de manera altruista ayudar a la gente que empieza a vivir su infierno, que creen que esto es un juego de niños y la ideología o la violencia de género o la industria del feminismo es cruel, y con el respeto de las víctimas de la Dana es como una Dana, como las víctimas, como se rompe una vía del tren, con todo mi respeto a las víctimas del último accidente, y entra por la puerta de tu casa la ideología de género y arrasa con todo lo que tienes, hijos, familia, incluso hasta con tu vida. Y eso es un poco lo que hago. Tu vida cambió, según me has dicho, en 2006. En el 2006. ¿Quién era Jesús antes de ese cambio? ¿Cómo eras tú? Tu vida era totalmente diferente antes, ¿no? Pues fíjate, nunca me han preguntado algo así. ¿Quién era antes? Sí te podría contestar si hay alguna diferencia entre el Jesús de antes y el de ahora. Te digo, sí, radical. Nico, o sea, no tengo nada que ver, entre comillas. La base está, la educación, la resiliencia, tal. Pues yo, fíjate, era un humilde infante de marina que durante 8 años estuve en el ejército, destinado en la Guardia Real. Una persona normal, no sé si tonto o ignorante, y siempre he creído en la buena fe de la gente. Bueno, pues oye, te vas encontrando gente diferente por el camino, te pueden gustar o no, puedes coincidir ideológicamente o políticamente o con amor o no. Los caminos se juntan y como el agua del mar, ¿no? Va y viene, ¿no? Pero nunca pensé, jamás, te puedo asegurar, nunca creí
que hubiera gente tan sumamente mala como para disfrutar destrozando la vida de los demás. Y cuando te enfrentas al terror del demonio, cuando eres tonto e ignorante, te estoy hablando que yo era infante de marina y venía hecho de acero de barco y yo era indestructible, me deshice como un azucarillo en agua. Y gracias a mi mujer actual, a que la de aquí te mando un beso enorme, Gordi, conseguí salir de ese agujero tan terrible porque es, de verdad, da miedo. Nunca, no sé muchas veces si consigo transmitir a base de palabras lo que significa una denuncia de violencia de género, porque todo el mundo cuando preguntas eso, cuando hablas de una denuncia de violencia de género, piensan que tú eres el malo. Claro. Nunca la sociedad se postula, excepto cuando pasas la frontera de España hacia otros países, en ningún país de Europa existe la ideología de género ni la violencia de género. Existe la violencia doméstica, donde se protege a víctimas, hombres o mujeres, transexuales, blancos, negros, todo por igual. En España solamente se protege ante la violencia a las mujeres siempre y cuando sean agredidas por hombres heterosexuales. Entonces me cambió la vida, indudablemente. No puedo ser, porque en la sociedad no te deja, no puedes ser el mismo Jesús de hace 20 años que el de hoy. ¿Por qué? Porque hoy eres un poquito más sabio. Vas en vez de con las luces cruce que ve una persona normal, una pareja normal, va con su pareja y vas con las luces de cruce. Yo voy con las luces largas siempre, porque siempre viro en el más allá. Entonces te vuelves desconfiado. Ya no crees en el ser humano, indudablemente no creo en el sistema, ni en la justicia, ni en la policía, ni en el Estado de Derecho, no creo en nada, excepto a la gente que me rodea y que tiene mi confianza. Eso es lo triste que le suele pasar a una persona que pasa por lo que he vivido yo. Fíjate, cuando se le pregunta a una mujer que ha sido maltratada por su marido, novio, pareja, se le pregunta, ¿cuando le conociste era así? ¿O pensabas que sería así? Y te dice, no, totalmente lo contrario. ¿Tú cuando conociste a tu exmujer, llegaste a pensar en algún momento que te haría algo así? A ver, es que no puedes pensar que una persona sea tan sumamente maligna. Ya no digo, fíjate lo que te digo. Yo te puedo conocer ahora y me puedes caer bien. Pero tú no entenderías que si tienes amistad conmigo, vamos a tomar cerveza, salimos a montar en bici, en moto, lo que fuera, tú no concebirías que el Jesús que tú conoces ahora en 5 o 10 minutos, o que si tenemos una amistad, no puedes concebir que yo mañana intente atacarte, destruirte, en tu entorno social, en tu entorno laboral, en tu entorno de amistades, de familia. Tú eso no lo concebirías, coño. El Jesús que tú conoces es un chaval normal, que me puede caer bien, joder, pues no bebe alcohol, me monta en bici, vamos al circuito. Lo que no te imaginas es que de la noche a la mañana abro la puerta de tu casa, meto una bomba y destruyo tu entorno. Eso Pero, no lo concibes. ¿cuál fue su móvil? El hecho de que tú te querías separar. Pues mira, el móvil es algo sumamente sencillo. Cuando tú crías a una persona en un ambiente hiperprotegido, y es un mal del siglo XXI que muchos padres cometemos o cometen, es la hiperprotección a un niño. Cuando tú proteges a un niño y no le expones a ciertos, riesgos, es decir, un niño, para saber que la tapa del horno quema, no hace falta que le pongas la tapa del horno. Pero tienes que enseñarle que esa sensación de calor a 10 centímetros puede producir o un placer cuando tienes, yo que sé, una manta eléctrica y tienes un dolor y te ponen calor seco, a una tapa de un horno puede quemar la gana y eso hace pupa. Pues al niño hay que enseñarle, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque tú no concibes que cuando tienes una relación con una persona que conocí con la que tuve una relación apenas de 1 año y medio. Todo lo que voy a contar a continuación de las preguntas que me vas haciendo y tal, algunas cosas producirán risa, otras asombro. Yo no cuento nada. La gente que me conoce, podéis visitar la página web y con tu permiso hago spam malostratosfalsos.com y ahí hay Sí, la documentales. voy a dejar en la Podéis descripción. entrar en la página web, veis a ver un poco lo que cuento. Todo, de hecho, está colgada mi sentencia judicial durante casi 12 años, expuesta públicamente quitando los datos personales. Yo tengo una sentencia de libre absolución por fundado uso espurio. Es decir, eso significa que he podido demostrar que las 7 denuncias consecutivas de mi ex se utilizaron de forma fraudulenta para quitarme la guardia y custodia de mi hijo, ¿vale? Entonces, cuando tú te enfrentas a eso, tú no eres capaz de concebir que un Estado de Derecho permita a una persona que comete fraude en una denuncia, simulación de delito, denuncia falsa, estafa procesal, falsedad documental, no concibes que el sistema lo permita. Pues el sistema permita que una mujer pueda denunciarte porque le has robado la luna. Porque si él lo declara, será verdad. Tú como hombre no tienes credibilidad. Hablamos antes de cuando estabas colocando las cámaras. ¿Cómo vas a concebir tú
que estamos viviendo en un país donde tú por tener pene no tienes derechos. Si yo te contase a ti y a tus suscriptores que hay una página web que se llama diferencias legales, diferencias legales, hombres, mujeres, espana.lau.blog. En esa página web se han recogido ya a día de hoy, si no recuerdo mal, está actualizada hasta noviembre del 2025, supongo que a lo mejor alguna más. Hay 513 diferencias jurídico-legales donde la mujer ya es superior al hombre. ¿Tú concibes eso con una cosa que se llama artículo 14 de la Constitución? Que dice que todos somos iguales ante la ley, independientemente de tu color, orientación, ideología, religión, sexo. Pues desde hace 20 años, 21 años ya, el Día de los Santos Inocentes en España, se ha conseguido que todo el poder político de antaño concibieran que Goebbels, Hitler o el señor Metzger, que era el jurista alemán asesor de Hitler, retrotrayeran la legislación española a la Alemania de 1930, porque se ha conseguido en un país de Europa, que supuestamente el paraguas de Europa tiene que cubrir la legislación y la igualdad de todos los países. Bueno, pues desde hace 21 años España es un país como una cobaya donde se permite que haya legislaciones con juzgados específicos para cursar procesos judiciales contra la mitad de la población, porque no se juzga la violencia de un hombre a la mujer, se juzga que el delito cometido por una persona que tiene pene es mucho más grave que el mismo delito cometido por una mujer, hasta el punto de que tenemos un 66,5% más condena a un hombre que a una mujer por el mismo delito, y no te lo digo yo. Aquí tiro un poco de datos, que soy como el profe petardo de matemáticas. Recomiendo a la gente que, o bien, que se meta a la página web o que luego le voy a pasar una serie de datos para que lo cuelgue en su Google Drive o donde quiera y la gente pueda tener acceso. Aquí no venimos a engañar. Sí, eso lo dejaré todo puesto en la descripción. Sentencia 59/2008 del Tribunal Constitucional. Para los que no lo sepan, es el tribunal que rige que la Constitución se cumple en las sentencias y preceptos jurídicos que rigen España, ¿vale? El Tribunal Constitucional está formado por 12 personas más el presidente. Es la primera vez que 187 magistrados, ante la instauración de una ley como la Ley Integral de Violencia de Género, la supuesta protección de las víctimas, es la primera vez en democracia que un Tribunal Constitucional se rompe y se fragmenta en dos. ¿Por qué? Porque había gente que ideológicamente quería utilizar el voto femenino para llegar al poder, y cada uno que piense lo que quiera, como son la izquierda y el feminismo, y otros que eran conservadores, creían que la igualdad y la protección de la ley está por encima de todo, de los individuos. Es decir, si tú anulas la igualdad y la protección de cada ser humano, vulneras la democracia. Y entre esos se saltaba por los aires el artículo 14 de la Constitución. ¿Qué pasa? Que hay un magistrado de esos que dicen que no, de esos 187 magistrados, ponen diferentes denuncias durante 1 año y medio por la inconstitucionalidad de la aplicación de una ley, que era la 1/2004. Pues entre esos magistrados que dijeron esto no puede consentirse, está don Jorge Rodríguez Zapata, que en su voto particular de una sentencia en Estado de Derecho dice que esta ley hará el sueño de Metzger. Metzger, repito, era el jurista alemán asesor de Hitler, ¿vale? Y dice, porque esta ley va a crear 2 derechos penales, uno para la generalidad /mujeres, en el que en esencia seguirán vigentes todos los principios constitucionales que rigen hasta ahora, y junto a él, un derecho penal completamente diferente /hombres para un grupo determinado de especiales personas. Es decir, carajo, podemos permitir que una democracia europea por el mismo delito se consiga condenar a una persona más por el atributo sexual que a otra por el mismo delito? Hemos roto el principio de igualdad jurídica y la presunción de inocencia. Y no solamente eso, sino que en las conclusiones del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, a su página 91 del informe 2004, dice que el artículo 14 impide por ley constitucional que se creen juzgados de categorías especiales para grupos de determinadas personas por razón de sexo, porque es contra la Constitución. Da igual. Entonces, si ya jurídicamente te están diciendo, quienes rigen jurídicamente el país, que no cabe, tenemos una ley anticonstitucional que vulnera derechos fundamentales tan básicos como la igualdad jurídica y la presunción de inocencia. Y a partir de ahí podemos hablar lo que cada uno quiera. Pero la realidad está ahí. Sí. Cuando te llegó esa primera denuncia, ¿cómo te lo tomaste? ¿Qué pasó contigo? Pues mira, te vas a sorprender porque el primer idiota fui yo, por una sencilla razón, porque
repito, todo lo que cuento está acreditado, lo puedes ver en la página web y más, y están los audios colgados en la página web, transcripciones, grabé a mi ex y a su familia durante casi 2 años y eso me salvó. Conseguí contratar detectives y me dices, ¿cómo fue esa primera denuncia que te llegó? No me lo creía. Piensa que era la madre de mi hijo. O sea, no ha habido nada. Lo único es que... Ya teníais al hijo, ¿no? Claro, si es que... O sea, resumiendo mucho, porque pensar que en mi caso tiene 10.000 documentos de prueba, 6 años de instrucción, fueron 3 días de juicio de 10 horas. O sea, resumir todo en un podcast es complicado, pero voy a intentar hacerlo, ¿vale? Entonces, piensa que es una relación, como te he dicho, que vivimos bajo el mismo techo 1 año, año y medio, ¿vale? Cuando ves que con esa persona no conectas, pues de buenas a primeras dice, mira, esto se va a acabar. El preservativo no le gustaba. Y entonces, Jesús, es que yo con el preservativo no siento. Bueno, pues hay que tener precaución, se toma la píldora. Y yo digo, esta persona no me gusta, empiezo a ver cambios de personalidad. Era como Jekyll y Mr. Hyde. Descubro, porque todo tiene un porqué, descubro que toma ansiolíticos antidepresivos y que tiene, además, que mezcla con marihuana, que se fuma entre 6 y 8 porros diarios, y mezcla con tranquimacid, orfidal y torecán, ¿vale? Que son antidepresivos y antipsicóticos, y además tiene una enfermedad que desconocía, que se llama distimia, que es una depresión leve pero crónica, con lo cual necesitas medicación. Si cualquier medicamento ansiolítico, antidepresivo, lo mezclas con sustancias estupefacientes, pues es normal que veas cosas raras, hasta el punto de que en mi casa, y tuvieron que venir a declarar compañeros y amigos, porque era en las reuniones familiares, cuando quedábamos con amigos y parejas a comer, ella lo contaba con toda naturalidad, en mi casa había espíritus. Claro, esto suena un poco a coña, pero cuando escuchas la grabación que hago a su madre y a ella reconociendo que en mi casa hay espíritus, y ese es el motivo principal por el que me denuncian por violencia de género, porque claro, ¿cómo vas a decir que es que yo quiero la guardia de custodia porque en su casa no puedo ir porque hay fantasmas? ¿Qué te tienes que inventar? Que te pego de hostias, con perdón. Claro. Entonces, ese fue el principal hándicap. Entonces, cuando te enteras, gracias a Dios, que empecé a grabar mucho antes de que sucediera y te dice que no quiere preservativo, le dejas bueno, pues tómate la pastilla y te enteras que, oh, casualidad, ha dejado de tomarse la pastilla y está embarazada, a mí eso me sonó, te tengo cogido con perdón por los huevos. Y entonces, claro, yo, infante de marina, yo soy responsable, no te preocupes, pero dije, con esta persona no puedo vivir, es que es una persona que es inestable mentalmente. Y entonces empieza la extorsión del niño. Y fíjate una cosa, y esto no quiero que se tome como algo... Claro, tú piensas en el dinero. Yo, por suerte, pues me quedaba por pagar de casa por aquella época 20 y pocos mil euros. Mi casa ya prácticamente pagada, ¿no? Y ella se había cogido una casa de protección oficial. Bueno, pues la forma de pensar de esta personaje, todos de todos, que eso me suena a la Podemos y Sumar, y entonces yo ponía la mitad de mi nómina a su nombre, una persona que de 30 días trabajaba trabajaba 3, en los 27... Perdón, normalmente estaba casi siempre de baja y claro, con esa persona no puedes, y con su problema mental, es una persona que se quejaba por todo, yo desde que la conocí en 1 año y medio, 2, había cambiado de empresa de donde trabajaba en casi 6 u 8 ocasiones, y en todas los jefes la acosaban, la miraban el culo, en todo el mundo que estaba buena, o sea, tenía una especie como de, no sé, de síndrome de diva. Narcisismo o falta de, no sé. Pero de la misma manera que se le pregunta a una mujer, en plan, oye, si esos detalles ya los viste desde el principio, si empezó los pequeños detalles al principio, ¿por qué seguiste? Pues muy fácil, porque los tíos pensamos con el pito y las mujeres con la cabeza. Y yo te puedo decir que yo tengo muy mala leche, tengo un carácter de la leche. Y mi padre me decía, Jesús, sí, no es normal que como tú eres... Mis amigos, mis compañeros de trabajo me decían, Jesús, tío, esta tía te la va a liar. Es decir, no podemos fiarnos. Pero ¿qué pasa? Que hasta que no sales del bosque no eres capaz de ver los árboles. Y hay un gran problema. Los tíos pensamos con el pito. Si tú tienes una relación que sabes que va mal, que va a terminar mal, pero por desgracia somos tan neandertales que tienes 3 veces al día sexo, se te olvidan tus problemas. Se te puede ir el mundo, pero te acuestas, echas 3 cosas al día y tus problemas se minimizan. ¿Qué pasa? Que si reduces, eso te pasa, pues como me pasa a mí con 34, 36 tacos. Ahora con 54, yo ya no me fijo me fijo en el lenguaje no verbal, en cómo miras. Si a mí me dices, por ejemplo, a modo de coña, ¿para ti qué es el feminismo? Y te digo,
la mayor ola de discriminación y la religión más sectaria que tiene la sociedad occidental en el siglo XXI. Y me dicen, no, es que el feminismo es igualdad. Y tú me dices, ¿qué es para ti ser una mujer? Y me dice, una mujer es un constructo social. Con esa mujer, olvídate, no salgas. Porque esa mujer va a ser tu cáncer, tu perdición. Va a ser quien te va a quitar tus hijos, va a arrasar tu casa. Y no me vale que digas, no tengo problema porque mi casa es privativa y es una herencia de mis padres, está a nombre de ellos. Te la va a quitar. Vas a pasar unos cuantos días en calabozo si no te mete en prisión. O sea, tú por cada denuncia que te llegó, ¿estuviste en el calabozo? No, tuve suerte porque a mí me calzó la primera denuncia. Voy a ponerte en contexto. Cuando ya se rompe la relación, ¿vale? Yo digo que no quise saber nada de esta persona. Y de hecho, rompo la relación porque ella me propone la comisión de un delito, que es traer personas extranjeras de manera ilegal a través de un contrato de trabajo, porque a ella le pagaban entre 1.000 y 1.500 euros. Que lo han hecho varios compañeros y le dijo que ni de coña, que eso es un delito. Yo me había enterado por algunos amigos, me dicen, ¿cómo vas a hacer eso? Esta dice que le pagan 1.000 o 1.500 y compañeros suyos lo habían hecho, ¿vale? No sé si seguiré haciéndolo o no, ni me interesa. Se lo expuse al juez en denuncia, ¿vale? Entonces me echa de casa porque dice que no contribuyo a la economía familiar. Yo tengo mi sueldo, tú tienes el tuyo, tenemos una casa cada uno, pero ¿qué más quieres? Claro, quería dejar de trabajar y dedicarse a cobrar dinero por traer personas ilegalmente. Así lo dejo, así te lo dejo. Es más, hay una grabación que todavía no salió a la luz, por si alguien tiene duda. ¿Qué pasa? Que cuando me voy de casa, ella sale por fuera de la puerta, o sea, digo, mira, ya no aguanto más, lo que tú estás haciendo es esto, y yo voy a pedir la guardia y custodia compartida, tú para tu lado, con tu casa, con tu sueldo, y yo con el mío. Entonces salgo por la puerta de casa, me adelanta, porque como en mi casa hay fantasmas, tuvimos que ir a vivir a la suya. Cierra la puerta blindada, se mete las llaves en el sujetador y me dice, si tienes cojones, me las quitas y te vas. Y me tuvo suplicando al salir de casa, de rodillas, durante casi 3 horas. Hasta que me dio un ataque de ansiedad, debe ser que se acojonó y me dejó salir. Con ese planteamiento, cuando tú me dices, ¿cuál es la primera denuncia? ¿Cómo reaccionas? Bueno, pues la primera denuncia viene tras las coacciones de que si yo quiero tener al niño, tenemos que juntar las cuentas, tengo que poner mi casa, que está prácticamente pagada a su nombre, y ella pone la mía a la suya, y todos de todos. Digo, ya, pero es que yo, que mi casa está pagada, tú no has pagado un duro. Es que entonces tú tendrías casa y media. No, yo tengo lo que yo pago. Entonces, ya hay diferencias económicas. Cuando tú no quieres tener el hijo, porque que al final lo asumes, ¿no? Tienes que asumir la responsabilidad de que te ha engañado, se ha dejado a tomar la píldora porque vas a romper la relación y ella se queda embarazada, adrede para engatusarte y quedarse con tu poder, empiezas a ver que hay cosas que no cuadran. Si encima descubres que la enfermedad y ella durante X meses utiliza al niño para coaccionarte, si quieres ver al niño tienes que pagar, si quieres ver al niño, yo me he gastado al mes en pensiones sin orden judicial, yo le he hecho transferencias y acreditado en sede judicial, se pueden ver en los juicios, en los vídeos del juicio, entre 1.800 a 2.200 euros durante más de 9 meses. La Federación de Mujeres Progresistas, que es la que parte aquí el bacalao, que depende del Partido Socialista, y sus abogadas son Cruz Sánchez de Lara Sorzano y Yolanda Corchado Gómez. Cruz, para muchos le sonará la actual mujer de Pedro J. Ramírez, un líder de, bueno, el que antiguamente el director del Mundo, o sea, un tío con cierto poder, ¿vale? Bueno, pues esa señora durante 9 meses la asesora jurídicamente, desde agosto-septiembre del 2005 hasta mayo del 2006. Lo primero que hacen es, repito, pone una demanda, pone asesoramiento jurídico y apoyo psicológico de una asociación extremadamente feminista y se pone en contacto con ella durante 9 meses y te cuentan que es víctima de violencia de género. ¿Sabes lo primero que hace 9 meses después? En febrero del 2006 interpone una demanda civil de guardia y custodia. Como me impide ver al niño, yo voy y empiezo a poner denuncias con testigos, voy grabando con mi teléfono y digo que esta señora me impide. En aquel momento... O sea, tú estabas... al principio lo teníais compartido, ¿no? No, es que no éramos matrimonio. Entonces, sí, si se rompe la pareja, pues vamos a luchar la mitad del tiempo, una semana tú y una semana yo, por el bienestar del menor. ¿Qué es lo que hace ella? Utiliza al niño como caje... tú ibas a por él y no te dejaba verlo. 40 denuncias. Aunque tú tenías derecho. Claro, tú si no hay una orden judicial que diga lo contrario, tú eres custodio y tienes la patria potestad compartida. Desde que el niño nace, los dos son custodios. Entonces, ¿qué hace ella? Intentar, de alguna manera, pues destrozarte la vida a través de las coacciones. Si quieres ver al niño, tienes que pagar. Pero joder, si te estoy sosteniendo yo. Es más, llega un momento en el que por dejadez, ya por empecinamiento, la nombro cotitular de la cuenta donde solamente ingreso yo el dinero. Ella, su nómina va a su cuenta y mi cuenta paga prácticamente
Todo, por no decirte 99%. Entonces, durante 4 meses se convierten en ecuaciones. Ya digo que no, y que a partir de entonces me dice que sí que hablar con el niño con abogadas. Me reúno con sus abogadas, grabo la conversación, gracias a Dios. Y esa conversación se graba el 14 de marzo del 2006. Como digo que no voy a pagar, me proponen hasta en 3 ocasiones llevar todo un mutuo acuerdo y firmar 800 euros de pensión. Le digo que mi hijo no que me cambiar, que yo soy un trabajador normal y que yo no voy a pagar 800 euros y ya que paga otros 800. No, bueno, es que ya asume la guardia y custodia. Bueno, esto es muy largo. Entonces, a raíz de ahí, como digo que no, que yo como mucho estoy dispuesta a asumir 300 euros y otros 300 euros, para un niño de 1 año y medio, 600 euros al mes creo que es más que suficiente. Bueno, pues a raíz de ahí me impiden ver al niño. Intervento a la guardería. Y en la guardería voy con una testigo, que ella no lo sabe, me agrede, me rompe el labio, hechos por los que fue condenada 1 año después en el juzgado penal 16, y a raíz de ahí, ese 18 de mayo, que la denuncio por agresión con parte médico de lesiones con una testigo, el día 19, cuando la llaman a declarar, porque estos hechos suceden por la tarde en la puerta de la guardería, se va al juzgado de guardia con sus superabogadas feministas y me planta la primera denuncia de malos tratos. Te recuerdo que desde agosto del 2005 estaba con una asociación que se llamaba Federación de Mujeres Progresistas, apoyada psicológicamente y asesorada jurídicamente por especialistas de violencia de género. Y lo primero que hacen es una demanda civil de guardia y custodia con una pensión de alimentos y se oye en la conversación, que podéis escuchar en la página web, Jesús, si firmas esto, reconducimos todo en mutuo acuerdo. 3 veces. El 23 de mayo me tengo que presentar en el juzgado. Y lo único que pido, que lleva 4 meses sin ver a mi hijo, es, señoría, métame en la cárcel, pero déjeme ver a mi hijo. Este juicio es para un tema de violencia de género. Sabe usted que lo único que tiene que hacer es pedir un 158, unas medidas urgentes, y se le otorgará. Al cabo de un mes, el juez me concede un régimen de visitas. Ese mismo día que el juez dice deniega el orden de protección y alejamiento, se bajan sus superabogadas feministas al juzgado de guardia y plantan la segunda denuncia. No soy detenido en ninguna de las ocasiones. Solamente me detienen cuando, tras poner en conocimiento a su señoría, a todos los juzgados, que la madre, con el auto judicial con el que yo acompaño siempre para ir a recoger a mi hijo, voy con testigos. Compañeros de trabajo, familia, amigos, lo grabo y advierto al juez en 2 escritos que esta mujer y su entorno familiar están provocando, insultando y amenazando a los testigos con los que voy. Hasta que un día, pues esto fue finales de junio, no sé si el 27 de julio, me parece que 17 o 27 de julio, voy con mis padres un miércoles a recoger al niño que tenía que recoger de 11 a 1. No tenía más testigos, todo el mundo estaba trabajando y voy con mis padres. Dejo mi coche en la puerta de la organización donde dice ella, porque el juez me dice que tengo que recogerlo en domicilio materno. Dejo el coche frente a la cámara de seguridad de la organización. Mi madre termina con una placa hecho tornillos de una brutal agresión y yo termino detenido porque el padre se inventa que yo le pego una paliza y debido a esos hechos, fíjate hasta qué punto que manipulan e inventan informes del Marañón y dice ese señor sinvergüenza que se tiró 6 meses en silla de ruedas por una paliza que yo le di. O sea, pegó a tu madre. Claro, cuando fuimos a verlo, yo estaba, pues, te lo voy a describir en 30 segundos. Aparece la tía por la organización, el padre de ella, el niño en medio y mi ex al lado, ¿vale? Literal, ni buenos días, ni hola, ni nada. Abre la puerta y llevan 4 meses sin ver a mi hijo. O sea, quiero que penséis que es un crío de 1 año y medio, 2, que empezaba a andar, que medio tal, le llevaban sujeto. Claro, el niño cuando me ve, era adoración por mí. No es que lo diga yo, que mi entorno social sabía que Óscar conmigo era como uña y carne. Voy a coger al niño, se agacha a ella, y perdón por lo que voy a decir, pero es que lo voy a decir literal. Agacha al niño, lo coge. Ay, cariño, ¿te vas a ir con este hijo de puta? ¿Te vas a ir con este cabrón? Yo no sé a dónde meterme, Nico. O sea, yo cojo algo así, me giré y lo único que se me ocurrió es empezar a contar los botones de los porteros. Primero A, primero B, primero C, segundo A, segundo. Porque, o sea, no sabía cómo mis padres a 10 o 15 metros en el coche. Mis padres alucinando, llorando porque llevan 1 año y medio sin ver a su nieto. Y su hijo, que era yo, llevaba 4 meses sin verle. Voy a recoger a mi hijo con auto judicial. No se les ocurre otra cosa que provocarme. Claro, yo estaba delante de la cámara porque había dejado mi coche ahí adrede para que se grabara. A mí me soltaron un par de bofetones el abuelo. Sí, yo no reaccioné. El padre, no sé cómo, se cayó al suelo, dice que ya había agredido, se aportan las grabaciones de la urbanización y qué casualidad, Nico, que justo cuando dice que yo le agredo, las imágenes están borradas. Se tiró ese sinvergüenza 6 meses, dice que en silla de ruedas. ¿Cómo acreditas tú que eso tú no lo has hecho? Pensar.
Me tuve que gastar 5.840 euros en un detective durante 4 días, que le grabó, entre otras cosas, cuando va a sede judicial a declarar con silla de ruedas y muletas, silla de ruedas entrando en un juego y con muletas, repito, yo le había grabado 15 días antes de entrar en sede judicial, levantando en una tienda de muebles el carro por las escaleras de la tienda de una tienda de muebles. Eso me salvó porque me pidieron 7 años y medio y 150.000 euros de indemnización por las lesiones tan graves que tenía el padre y 7 años por los malos tratos continuados a mi expareja. 14 años y medio de petición de prisión y 150.000 euros de indemnización. Me he gastado 70.000 pavos en demostrar para que hoy pueda estar aquí, por ejemplo, contigo. Hasta mayo del 2026 no hubiera salido. Entonces, y esto te estoy contando esta parte. Cuando tú me dices, ¿cuántas detenciones? Ninguna, solamente esa. A ella, excepto 4 condenas que he conseguido por diferentes aspectos, no le ha pasado prácticamente nada, porque todas las condenas han sido tan sumamente leves que ninguna de ellas ha conllevado el ingreso en prisión. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de mujeres, mi ex, y todas las que ponen denuncias falsas, que hablaremos si quieres de datos, se sienten impunes. ¿Por qué? Porque el feminismo lo puede todo. Tú denuncia. Porque el Ministerio Fiscal, que eso para mí es una cuasi organización criminal, hace lo que le da la mano con el Estado de Derecho. Porque la Fiscalía, ¿de quién depende? Como decía el señor Sánchez. Pues eso. Entonces la Fiscalía tiene órdenes como jerarquía que es de no acusar casi nunca o prácticamente nunca. De hecho, sabes que el famoso número de denuncias falsas es un 0,01. Lo que yo me ha puesto mi sueldo de un año a que la mayor parte de la población que sabe mucho de 0,01 y el informe del Consejo General del Poder Judicial no tienen ni puñetera idea de dónde sale, pero con cifras en la mano. ¿Dónde está la página donde se habla de eso? ¿Cuáles son las estadísticas, los informes y cuáles son las sentencias que se tienen en cuenta y cuáles no? Y te puedo asegurar que a día de hoy, con los boletines oficiales del Consejo General del Poder Judicial, y además te lo voy a poner a huevo, página 5 y página 34 de cada informe anual del 2004 al 2025, te vienen todas las denuncias y te puedo hacer un spoiler de 2 años, 2023-2024. Página 5, número total de denuncias juzgado de violencia de género, 199.282. 2024, 199.094. Número de condenas, página 34, 48.525, 50.078. Es decir, el 80% de las denuncias terminan con el archivo sobreseimiento y libre absolución. Pero están juzgando en este país a gente inocente con dinero público, robándoles a sus hijos, sacándolos de casa, estigmatizándolos, porque estamos aquí ahora mismo una población pequeñita. Yo vivo en Madrid. Madrid somos 4 millones de habitantes, pero donde vivimos ahora es una población pequeña. Tú imagínate que mañana sales, tú, Dios no lo quiera, y tu pareja, expareja, te denuncia no solamente por malos tratos, sino por haber abusado de tus hijos. ¿Cuánto crees que tu entorno social o tu trabajo, tu familia, tus amigos van a tardar en señalarte? ¿Puedes convivir con eso en una población de 8.000 habitantes? No, aunque sea falsa, yo creo que mucha gente Te se acaba destroza. desviviendo. Es que... ¿Sabes cuántos tíos se quitan la vida al año? No lo digo yo, son fuentes oficiales del Partido Popular. En la época del señor Julio Fuentes, que era el secretario de Estado de Justicia. 2.100 hombres se quiten la vida al año por problemas como el mío. Pero nos preocupa mucho 50 mujeres asesinadas, que con todo mi respeto, no quiero que muera ninguna, es una cifra dramática, pero es el país con menos violencia hacia las mujeres de toda Europa. Noruega, que es un país súper feminista, Bélgica, Holanda, Suecia, mueren entre 180 a 250 mujeres cada año. Aquí la media son 50, pero es que este año pasado me unto 46. Y les ha Fíjate que ese costado. dato no lo conocía. Claro. Como tampoco se conoce, por ejemplo, o sea, tampoco quiero darte una clase aquí magistral de datos, porque entiendo que la gente se va a aburrir. Pero, por ejemplo, no conoce la gente que los índices de violencia en parejas heterosexuales son 3 veces menos que las parejas homosexuales. Las mujeres lesbianas, el último estudio que se ha hecho, el informe que se ha hecho del 2012, con más de 68.000 individuos en parejas lesbianas y bisexuales, el 61% de las mujeres han manifestado en el informe que en relación al último año de relación con su pareja mujer, el 61,8% de las mujeres han manifestado ser víctimas de violencia física, psicológica o agresión sexual. ¿Sabes cuánto es el porcentaje de mujeres heterosexuales? El 12,5%. Pero es que el 99% de la población es heterosexual. Si tenemos un índice de 61% en parejas homosexuales que agreden mujer a mujer, mi pregunta es, Nico, si nosotros, que somos cavernícolas y neandertales, y pegamos a las mujeres y las asesinamos y las violamos por el hecho de ser mujer,
cuando lo hace una mujer en un porcentaje de 3-1, ¿la mujer también pega a su pareja mujer por el hecho de ser mujer? Hace el feminismo. ¿Qué pasa? Que la gente vive en la burbuja de la indigencia y la ignorancia y prefieren seguir creyendo la mentira que le cuentan en la tele. Entonces yo lo que hago, mira, el día 11 doy una ponencia en Jaén. Yo invito a que la gente vaya y se entere de verdad. Podcast como este, que tratas este tema polémico hoy, o cientos, yo qué sé, hay mucha gente que hemos estado hablando antes donde se habla de este tipo de problemas, de datos, y yo no cuento películas de indio, yo quiero que la gente investigue y que sepa los datos del informe de Consejo de Poder Judicial. Por ejemplo, la página 64 de la Memphis 2015, de la Memoria Fiscal General del Estado, te dice que el 1 de cada 3 hombres condenados, que se dice pronto, piensa que cada año se condena una media entre 35.000 y 50.000 hombres al año, ¿vale? Llevamos 690.000 condenados en 20 años. El 60% son conformidades, es decir, una extorsión, unas coacciones del Ministerio Fiscal que te dice, Nico, te dice tu abogado el turno de oficio, ¿vale? Sí, que o aceptas esto y te declaras culpable Que o no. te pedimos más. O te metemos a un proceso judicial, el fiscal me dice que te vas a enfrentar a un proceso judicial de 3 años porque tiene un parte médico de lesión. Ya, pero el parte médico de lesiones, yo pregunto, con tu permiso, ¿un parte médico de lesiones qué acredita? ¿Qué acredita un parte médico de lesiones? El supuesto daño, ¿no? Pero el daño, ¿qué dice? Que tienes, imagínate, tú me das un puñetazo, yo soy tu mujer, ¿vale? Tú tienes un parte médico de lesiones, tu abogado te dice que doña María Jesús tiene un parte médico de lesiones y que tiene un corte en la ceja. ¿Qué acredita el parte médico de lesiones? Que tengo un parte médico de lesión, que tengo un corte en la ceja. Pero el parte médico de lesiones dice, ¿lo ha producido Nico? No, dice que tiene una lesión. Pero será, por supuesto, en este superestado de derecho que yo mañana me pego un cabezazo, te lo imputo a ti y como yo soy mujer, tengo pechos y vagina, yo ya soy invencible. Pues el Memphis 2015, Memoria Fiscal General del Estado, a su página 64 manifiesta que el 33,8% de los condenados, Nico, lo son por la mera declaración de la denunciante en ausencia de pruebas, testimonios o testigos o partes médicos que corroboren lo manifestado por la denunciante. 1 de cada 3 tíos está condenado porque una mujer lo dice. Y entonces yo me retrotraigo, porque todos hemos estudiado historia. ¿Tú te acuerdas cuando decían que las mujeres en la Edad Media, la Iglesia, las quemaba en la hoguera por brujas? Hemos vuelto a esa época. Eres culpable, porque lo digo yo, condenado. El 33% de los hombres de este país. Y las cifras son demoledoras. Te he dicho antes, 199.282 denuncias. Divide entre 365 días. ¿Sabes cuántos tíos son detenidos y puestos a disposición judicial como tú y como yo todos los días? 546 tíos. El equivalente a 11 autobuses como los del Madrid, el Barcelona, el Betis. 9 autobuses terminan decretándose inocentes, pero pasas por un calabozo. ¿Cómo crees que te marca eso en el resto de tu vida? ¿Cómo crees que te puede marcar cuando tu hijo de 3 años te ve salir por la puerta de casa con 2 mamotretos vestido de uniforme con los grilletes puestos delante de él? ¿Cómo crees que le pasa factura eso a tu hijo? ¿Y a ti? Hostia. O cuando te dicen que no solamente estás denunciado por malos tratos, Nico, sino que además tu ex, y esto es real, le ha metido un palo de madera de un helado a tu hija de 3 años y simula una agresión sexual para que tú no vuelvas a ver a tu hija en tu vida. Esas cosas suceden. O, con el permiso de mi buen amigo Eugenio, 23 denuncias de violencia de género. No sé si recuerdo, siempre me lío. 21 o 23. Consigue la guardia y custodia exclusiva tras haber ganado todos los procesos judiciales, Nico. ¿Sabes lo que hace el ser de luz, madre protectora, como dice Irene Montero? Le llena el estómago de barbitúricos a la niña con 6 años y la mata. ¿Sabes cuánto es el porcentaje de filicidios en este país? Por esas supermadres protectoras, el 70% de los hijos asesinados son a manos de madres. El 92% de los secuestros internacionales de menores, y el informe de la Haya en el 2018 nos pone la cara colorada, no, lo siguiente, el 34% de los secuestros internacionales de menores son de España. Hemos pasado, gracias a los indultos de Juana Rivas, María Sevilla, María Salmerón, Juana Rivas, gracias a esos 4 indultos superfeministas de delincuentes condenadas por sustracción de menores, hemos pasado de una media de 330 secuestros de menores al año a más de 1.000. ¿Sabes cuántos hijos se recuperan? El 3%.
¿Tú sabes lo que son que solamente recuperes a 30 niños secuestrados y que 960 o 970 desaparezcan de la faz de la tierra y esos hombres vivan el resto de su vida en una cárcel donde no saben si sus hijos viven o mueren? Porque su ex lo ha destrozado o lo ha secuestrado y se ha ido a Polonia, a Rumanía o a Colombia. ¿Y el Estado español no hace nada porque el que reclama es el que tiene pene? Eso es lo que estamos viviendo en este país. Y si a alguien le parece descabellado, exagerado, yo invito a cualquier persona que tenga los suficientes memoles para irse cualquier día a un juzgado de violencia de género en los calabozos. O a... ¿Qué te puedo decir yo? A las cifras del Consejo... Para no... que ninguno se sienta susceptible. Vete a los datos y a la página 5 de los informes anuales ves el número de denuncias y el número de detenidos. ¿Tú sabes lo que son 200.000 tíos al año? ¿Tú sabes lo que son 11 autobuses diarios llenos de detenidos por los calabozos de toda España? ¿Que hay culpables? Indudablemente, las cifras están ahí. Hay 50 mujeres asesinadas. Eso no lo puede negar nadie. Pero yo no quiero ser cínico, porque estamos hablando de algo muy serio. No estamos hablando de que el Madrid y el Barcelona bajen a segunda. Estamos hablando de la vida de las personas. Nico, ¿cuánto vale la vida tuya? La hostia que sí. ¿Y la de tu familia, la de tu hermano? Que me está hablando de tu hermano. ¿Cuánto vale la vida de tu hermano? Es infinita, pues no tiene precio, ¿a que no? No tiene precio, y más que la mía, vamos. Claro, y la de tu familia. Y la de cualquier persona de mi familia vale más que la mía para mí. Vale, efectivamente. ¿Tú concibes que en España mi vida vale más que la tuya? Y dices, no, ¿a que no lo concibo? Hay que proteger a todos por igual. ¿A que sí? Sí. Porque se llama sentido común, democracia, Estado de Derecho, derechos constitucionales. Explícame por qué nos gastamos... Voy a hacer un poco de demagogia con tu permiso. ¿Por qué nos gastamos 500 millones de pavos en un Ministerio de Igualdad al año para supuestamente proteger mujeres desde hace 20 y siguen muriendo las mismas? Y ahora te daré cifras. ¿Y cómo coño, con perdón, se permite que 6.000 mujeres al año mueran por cáncer metastásico de mama cuando hay una medicación que el Ministerio de Sanidad se ha negado a comprar que cura el 85% del cáncer metastásico de esas mujeres que mueren? Porque hay un interés económico detrás, ¿no? Equilicua. El negocio. Y como no me gusta dejar las cosas en el aire sin suspense, te voy a dar 4 datos. Boletín oficial del Estado, para que la gente lo vea en Google, metéis en Google. BOE, B-O-E, 8 de septiembre del 2005, espacio, página 30.453. Y te va a salir un boletín oficial del Estado del 2005 en un PDF y te va a decir que se va a repartir calderilla. Para ti, para mí es la hostia porque pagamos. Vamos, harías unos podcasts de la hostia en una mansión. 10 millones de pavos, que es mucho dinero, ¿a que sí? 10 millones de euros se van a dar en función de... Gíratelo un poquito así. No, esto. ¿Así? Hacia ti. Hacia... sí, ahí. No te lo pongas tan pegado. Ahí, ¿así? Ahí, vale. Vale, pues el boletín oficial del 2005 te dice que se va a repartir 10 millones de euros en función de varios parámetros. Te voy a dar los 3 más cachondos. Número de denuncias interpuestas, número de mujeres que se declaren maltratadas. Yo me declaro puerta. Yo farola. Yo bici. Yo maltratada. No quiero sonar cachondo. Es que esa es la realidad que dice el boletín. Y número de mujeres extranjeras empadronadas en función de la relación femenina total. Es decir, que doy dinero en función del número de denuncias. ¿Qué estás fomentando? Que se pongan muchas denuncias. Y no estoy hablando de denuncias falsas, ¿vale? Boletín oficial del 2005. En el 2005 se interpusieron unas 50.000 denuncias. Y te he dicho que en 2024 vamos por 199.000, casi 200.000 denuncias. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Fomentar el número de denuncias. Sí, en este caso yo vi una noticia en la que una asociación, un chiringuito, se dedicaba a animar a mujeres extranjeras que venían sin papeles a denunciar violencia de género para poder obtener los papeles. Claro, porque consigues permisos de trabajo, permisos de residencia y además es un suculento negocio, porque piensa que nosotros, a través de los fondos de coste de la Unión Europea, y te voy a dar 2 datos, 2012 y 2019, pero que esto extrapolalo a todos los años. El boletín oficial de costes de violencia de género de la Unión Europea del 2012 dice que España dilapidó o tuvo unos costes de protección a las mujeres de 24.000 millones de euros. O sea, ¿hacéis la idea de que son 9 ceros?
9 ceros. ¿Entendéis eso en el Producto Interior Bruto lo que significaría para gente que tiene ELA? Para gente que muere ahogada. Mueren 1.000 personas al año en accidentes de tractor. Mueren 400 personas ahogadas. Mueren 1.100 mujeres que se suicidan. Pero se importan 50. 24.000 millones te he dicho, ¿no? El mismo informe. Y eso es a la página 144. A la página 22 del informe del 2019, violencia de género, costes de la Unión Europea, 18.300 millones. La Junta de Andalucía, en su sacada de pecho con la señora Susana Díaz, dice y reconoce entre el 2014 y 2016, tú ya llevas unos cuantos años en España. ¿Tú recuerdas cuando aquí hubo una crisis económica que nos costó un pastizal y tuvimos que rescatar a los bancos con dinero de los ciudadanos? Bueno, Sí. pues ese coste europeo nos costó, o sea, ese coste de los bancos nos costó a los ciudadanos españoles 101.500 millones de euros, ¿vale? ¿Sabes cuánto se gastó solamente la Junta de Andalucía en igualdad y protección de la mujer en tan solo 3 años? Solamente la Junta de Andalucía, una de las comunidades autónomas, una de 17. 66.485 millones de euros. Y este que está aquí escribió diciendo, señores, esto le sobra 1, 2 o 3 ceros, es imposible. Lo tienen en su página web y pone 1 de cada 3 euros son 3 de cada 4 euros de la Junta de Andalucía destinados a igualdad y políticas de género. Y te sale automáticamente la URL con la Junta de Andalucía. Cuando tú tienes que el 66% del presupuesto se lo han gastado, el 66% del total, si hemos gastado los españoles 100.000 millones de euros en rescatar a los bancos, ¿cómo coño? La Junta de Andalucía se ha gastado 66.000 millones de euros en supuesta protección de mujeres. En Andalucía. Cuando tú empiezas a ver que luego, ¿y por qué mueren mujeres, Nico? Claro, porque luego se lo gastan en guías de transexualidad. Más de 30 ayuntamientos del PP han malversado dinero público de las mujeres víctimas de malos tratos y se han quejado. Asociaciones feministas se han quejado de que hay mujeres que ponen denuncias falsas, especialmente extranjeras, porque cobran entre 2.000 y 4.000 euros. Se han hecho cursos de enseñar a las mujeres a masturbarse con el dinero de la violencia de género, cursos de perreo, de montar en bici, cursos para hacer churros. ¿Tú crees que una víctima real de malos tratos, que teme por su vida, le hace falta un curso para saber dónde coño está el clítoris? ¿Tú crees que nos podemos gastar 50.000 euros en Madrid para saber si el soterramiento de la M30 se ha hecho con perspectiva de género? 17.000 euros en un informe para ver si el rosa oprime a la mujer. ¿Tú crees que eso le preocupa a las mujeres? ¿Tú sabes que Irene Montero y la señora Ana Redondo han dilapidado 7,8 millones de euros para ver si el progresismo es feminista? Entonces, claro, esto produce risa. Pero este dinero, igual que el del Albia y el Lirio, ha producido un desajuste o un mal mantenimiento, ha producido 45 muertes. El no invertir el dinero realmente en las víctimas reales de malos tratos hace que, y te voy a dar otro dato que rompe más, tenemos 199.000 denuncias al año y el 80% terminamos siendo inocentes, ¿vale? Que no digo que haya maltratadores que se hayan escapado entre esas denuncias absueltas o sobreseimiento, porque no haya suficiente capacidad económica o de investigación para que ese señor vaya con sus huesos a la cárcel. A lo mejor los maltratados tienen que estar en la cárcel, ¿vale? Pero hombre, si el 80% terminamos siendo absueltos, no creo yo que en este país los jueces suelten, porque tenemos un problema. Si confiamos en un sistema donde los jueces son los que otorgan la inocencia o la culpabilidad, no creo yo que los jueces suelten a maltratadores, ¿verdad? El 80% terminan siendo sobreseimientos, archivos y libres absoluciones. Entonces, Nico, explícame cómo narices 8 de cada 10 mujeres asesinadas, no son datos míos, son del país, de público, 8 de cada 10 mujeres asesinadas año tras año nunca han puesto una denuncia, pero hay 200.000 denuncias anuales. La pregunta es sencilla. ¿Quién coño denuncia? Y ese es el kit de la cuestión, el negocio. ¿Cuándo entra Anavid en el tablero? Pues Anavid entra en el tablero justo casualmente cuando no sé quién... Pero antes de esto, ¿qué es Anavid? Vale, Anavid es la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica. Es decir, es una asociación que se dedica a ayudar a víctimas, como he dicho anteriormente, independientemente de su color de piel, orientación, país de origen, religión, sexo, orientación sexual, nos da igual. Para nosotros una víctima es una víctima. Ya puede ser una víctima, puede ser un adolescente, con cierta premura en el sentido de que nosotros no tratamos con niños porque tienes que tener el consentimiento de ambos progenitores. Sustracción de menores, alienación parental, denuncias de malos tratos, que es lo que más. Cuando venía para acá,
3 personas me han llamado porque necesitan asesoramiento. Y luego, si queréis, os cuento un poco qué es lo que solemos hacer y qué pequeños trucos. Porque indudablemente, pues te pido perdón porque no puedo contarte todas las estrategias, no porque no quiera, sino porque el malo también aprende. Y no le vamos a dar las cartas sobre la mesa. Te voy a contar unos pequeños trucos que son muy sencillos. Entonces, Anabel se dedica, pues, a asesorar, no digo que jurídicamente, porque no somos expertos en materia, yo no soy abogado, somos todos víctimas, pero sí a lo largo de los años, después de casi 18 años, he aprendido mucho. Pues, por ejemplo, desde diferenciar a una persona, que a lo mejor no sabe la diferencia entre una demanda y una denuncia, entre una querella, entre un recurso un recurso de casación, un recurso de reforma, es decir, cómo conseguir un libro de familia, porque se lo ha quedado en el domicilio, cómo impedir que una madre en Colombia, en Uruguay, en no sé qué, te ponga una denuncia el fin de semana y consiga que el niño se lo saquen fuera. No saques un pasaporte a tu hijo si ves que en casa hay movidas y tu mujer es de origen extranjero y crees que se la puede llevar fuera. Grabar, te pongo un ejemplo, que no sé si se va a ver aquí, pero mira, no sé si vais a ver, aquí vais a ver una bicicleta roja, ¿vale? Y yo voy a hacer aquí un experimento, ¿vale? Yo ahora mismo toco, ¿vale? Y ya está, ahora se va a apagar el teléfono. Y esto es una cosa sencilla, solamente por desgracia vale para Android, ¿vale? Y tú aquí no ves nada. Pues el teléfono se va a apagar y ya está, se queda, lo dejas ahí o lo pones en una estantería o en cualquier dispositivo Android, ¿vale? ¿Y qué imaginas que crees que está haciendo? Bueno, pues grabar, ¿no? Pues claro. ¿Qué pasa? Que lo bueno que tiene esta aplicación es que puedes esconderla, incluso la propia... Anda. Y ahora resulta que tú vas a ver a tu hijo al que llevas sin ver... Perdón, espera que lo apago. Vale, ahora imaginaros que yo voy a ver a mi hijo después de 4 meses. Yo en mi época no tenía esas herramientas, ¿eh? Vas a ver a tu hijo después de 4 meses que no te lo deja ver y le dices, por favor, déjame verlo, venga, cariño, déjame tal. Y ella coge y pone una denuncia porque dice que la has amenazado con cortarle el cuello. Y tú aportas esa grabación. Eso te salva la vida. Porque como ella manifieste que le has intentado cortar el cuello y se invente con su hermana, como es mi caso, o con su familia, que le has pasado la mano por el cuello en la puerta del punto de encuentro a modo de amenaza, estás condenado. Entonces la única forma es grabar. Y tengo, por desgracia, hay gente que termina psicológicamente muy tocada. Son cámaras andantes. Llevan cámaras de grabación constantemente a donde vayan. ¿Tú crees que se puede vivir así? Entonces Anabel lo que hace sobre todo es... Fíjate, más que ayudar en el tema técnico, ¿no?, de lo que es la denuncia, como yo siempre soy de los que pienso que al final del túnel siempre hay luz, ¿no? Lo que más necesita la gente es ser escuchados, porque cuando un hombre es denunciado, una abuela le da mucha vergüenza decir que su hijo está denunciado por malos tratos, abusos sexuales. Es verdad, es que las abuelas, los abuelos y las abuelas en estos casos, claro, si tu hijo ha sido denunciado... ¿Tú qué culpa tienes? Aunque el hijo de verdad haya hecho algo malo, ¿sabes? Aunque haya pagado a su mujer. Pero somos los abuelos, no hemos hecho nada. Queremos ver al nieto ya. Sin ser parte del procedimiento, eres parte del procedimiento. ¿Por qué? Porque el tiempo que dure la instrucción, como tenga la desgracia de tener una orden de alejamiento, esa orden de alejamiento no solamente va para el imputado o investigado. Porque de un día para otro ya no tengo nietos. Y no solamente nietos, primos, tíos. O sea, toda la familia paterna, desde el mismo momento de la denuncia y de la orden de alejamiento, de automáticamente, incluso sin orden de alejamiento, la familia paterna desaparece para el niño. Y yo pongo como ejemplo mi caso. Óscar me perdió con 3 años. Mi caso, dejé de ver a Óscar el 28 de enero del 2008. Mi caso terminó el 29 de mayo del 2012. ¿Desde 2008 hasta 2012 no viste a tu hijo? No. Él vino a buscarme en el 2020. Yo dejé de verle. Porque como pegó a mi madre una placa 8 tornillos, la siguiente ocasión, cuando estaba yo dentro del punto de encuentro, que ya tiene narices, el presunto maltratador solicitó hasta en 6 ocasiones al juzgado un punto de encuentro. Porque yo no quería encontrarme con esa tía, porque al final le dije a señoría, el cántaro va tanto a la fuente que al final el cántaro se rompe. Señoría, si usted no pone remedio y esta ya señora ya ha tocado a mi madre ahí y yo aquí, y mi madre de rodillas, que eso hay que aguantarlo, Jesúsín, por favor, no la toques, llorando con los golpes en la cabeza de mi ex, o sea, mi ex pegando en la cabeza porque mi madre tenía quistes de etmoides en la base del cráneo, que es una especie de lentejita, y cuando se rompen vierten una sustancia a la médula y producen meningitis química. Ella lo sabía. La sentó en el suelo a hostias y mi madre de rodillas llorando, Jesúsín, no la toques porque lo que quiere es provocarte. Yo aún así aguanté, viendo a mi madre cómo la pegaban de hostias. ¿Y a ella no le pasó nada por haberla pegado a tu madre? Nada. ¿Y qué relación tenían antes de todo esto? Una relación normal.
pues como una ahorración normal. Lo que pasa es que todo se transforma, como te he dicho, en el dinero, en el poder del control, en el que este se me escapa y la única forma de tenerlo se había hecho, no sé, se pensaba que yo era el hijo del tío Gilito. Entonces, a raíz de esa situación, todo se enquista hasta el punto de que lo único que me queda es intentar ver al niño en un punto de encuentro porque no quería correr riesgos. Me voy al punto de encuentro. Una mujer que ha pedido una orden de alejamiento. Una mujer que dice de mí, o sea, menos la denuncia de agresión sexual, las tengo todas. Es que estoy intentando analizarlo, en plan, estabas viendo cómo pegaba a tu madre y Sí, tú sí. estabas atado de pies y manos. A ver, Bueno, a ver, sí, podía podría haber reaccionar, hecho, pero o sea, yo sé que hay mucha gente que luego lo pone en los podcasts o en la... sí, van a decir, estoy yo en la lo que he cárcel". hecho. Ya, pero es que tienes a tu hijo detrás metido en el coche que lleva sin verte 4 meses y tu hijo pegando en el cristal, ¡papi! ¡Papi! ¿Y qué haces? Pegas a su madre y a su abuelo delante. Estaban mi madre y mi padre, ¿eh? Mi padre se quedó el pobre eso. Mi padre no se lo esperaba y uno le pegó un puñetazo. Mi padre no sufrió lesiones, pero mi madre de rodillas. Mi madre terminó con una placa y 8 tornillos, que a día de hoy, cuando todavía la veo, en el tobillo ves la cicatriz, una cicatriz así, con las rayas de los divisiones de los 8 clavos. O sea, eso hay que vivirlo. O sea, a mí cuando me hablas, con todo mi respeto, de igualdad, feminismo o de mujeres asesinadas, hostias, por eso te he dicho antes, ¿cuál vale más, la tuya, tu vida o la mía? Para mí valen 6.600 mujeres de cáncer, 400 personas que se ahogan, 16.000 mujeres que mueren al año por falta de medios de la ley de dependencia. No 300, 16.000. Y no te lo digo yo, lo dice Público. El diario Público sacó una entrevista, unos datos contra Rajoy, diciendo que 90 personas al día mueren por falta de medios de la ley de dependencia. Por 365 días son 32.850. Si divides entre 2, 50-50 mujeres-hombres, 16.000 mujeres. Y coño, Nico, ¿solamente importan en este país 50 mujeres asesinadas? No importan 50. Lo que importan es el puñetero negocio que han creado estas sinvergüenzas, con sangre, dolor y sufrimiento de muchas familias. Muchas mujeres, muchas que eran de Juana está en mi casa, yo sí te creo, hermana. Esas mujeres se han pegado, con perdón, una hostia contra un muro a 300 porque esas que defendían a Juana Rivas, una delincuente condenada, han contribuido al secuestro de los niños de Francesco Arcuri, que ha terminado siendo inocente. Pues esas mujeres que defendían, muchas de esas mujeres, ¿sabes cómo se han pegado de bruces contra la pared? Porque sus hijos son los denunciados. Y ahora los que no pueden ver a sus nietos son ellas. Entonces el feminismo que las representaba ha salido por la ventana y ahora muchas de ellas se dan cuenta de que las han engañado y son mujeres, madres y abuelas a las que el feminismo niega la igualdad. Explícale ahora a una abuela con 50 años, por ejemplo, a mi amiga Pilar Hidalgo y Miguel Ángel Almazán, 2 abuelitos de Jaén, llevan una lucha encomiable que yo recuerdo, y lo cuento con todo mi cariño y con mi admiración hacia ellos. Son unos abuelitos muy jóvenes que con 54 o 56 años, en un pueblecito de Jaén, se enfrentan a una realidad que ellos ni habían soñado en sus peores pesadillas. Su hijo fue detenido delante de ellos en la plaza del pueblo por la Guardia Civil, sin haber hecho nada. Su hijo, gracias a que me hizo caso, lo han llevado muy bien, y de aquí os mando un beso enorme, que sabéis que os quiero, ha terminado libremente absuelto y ha conseguido la custodia compartida. Pero ese chaval puede haber terminado en prisión con una denuncia falsa. Porque esa gente de un pueblecito se movieron, llamaron a un friki como yo y les dije, tenéis que hacer esto y esto, darle esto a tu abogado. Han luchado. Hicieron una manifestación en un pueblecito de Jaén donde el pueblo se volcó con ellos. Y gracias a ella, a ellos dos, a su hijo y al alcalde del Partido Socialista de Sabiote de Jaén, al que también le mando un abrazo y mi admiración y mi cariño, que sabes que lo tienes, hemos hecho 2 ponencias. Esto no va de ideologías. Como dice Eugenio, papá de Olivia, esto va de buenos contra malos. Y los tíos no somos los malos de la película. Hombres, los maltratadores, son las personas que maltratan. Los violadores son los 4 hijos de Satán que violan a las mujeres. Pero la gran población normal de hombres y mujeres somos personas normales. Las mujeres no son terroristas de Al-Qaeda. Son mujeres a las que se les ha dado un arma. Y tú, para luchar en un proceso de separación, vas con un Terrachina y ella va con un Colt 45. Contra eso no se puede luchar. ¿Sabes lo que han conseguido? Y perdóname que te lo diga así, tú que eres más joven. El 75% de los chavales de menos de 25 tacos tienen miedo a ser denunciados por violencia de género o abusos sexuales. ¿Qué significa eso? Que si en este país no se procrea, el índice de población hemos bajado del 2,5 al 1,3. ¿Sabes lo que significa eso? Que este país no tiene poder de reproducirse. Yes. Entonces, la ideología de género es la mejor ingeniería social que se ha hecho jamás. Y la gente no es capaz de entender
que si no poblamos España de personas caucásicas occidentales con las mismas tradiciones, van a venir otros países con tradiciones contrarias a la igualdad de la mujer que van a implantarte la Sharia, como pasa en Suecia, en Holanda, en Alemania. No sé si la gente se acuerda de Saint-Denis en la última final de la Champions, hace 2 años. La gente no se acuerda de eso, ¿verdad? Suelo ver casi todas las noticias. Exactamente qué había pasado allí. Pues la final de la Champions, no se les ocurre a otra cosa hacer a la UEFA que hacer la final en un estadio a 2 kilómetros de la civilización. Entonces, cuando la gente sale del estadio, no sé si eran 50, 60 o 90.000 espectadores después de la final de la Champions, que estaba, creo que no sé, estaba en Madrid contra alguien, salen y desde ahí al transporte público pasan por un descampado de 2 kilómetros a oscuras. Era la zona más chunga de París, donde los guetos de la población argelina y marroquí campan a sus anchas. Hubo una batalla campal y mucha gente agredida y robada, y algunas que otras agresiones sexuales. Y esto no es apología del racismo ni el odio. Pero si tú a la gente que consigues traer de fuera, y me voy a datos no de Francia, sino de la Generalitat de Cataluña, la Consejería de Justicia, datos públicos, incluso los ha sacado hace no mucho ¿cómo se dice? La Chancha en el País Vasco, un fin de semana normal, 9 de cada 10 detenidos son de origen extranjero. El 91% de los agresores sexuales en prisión en Cataluña son de origen extranjero. El 50%, Ministerio de Interior, Ministerio de Igualdad y el INE, el 50% de las víctimas de malos tratos son a manos de extranjeros. Y el 53% de las agresiones sexuales de toda España son de personas de origen extranjero. Son el 12% de la población. Nico, ¿tenemos un problema? Me hace gracia ¿no? cuando dicen que... No, pero si la mitad son españoles. Sí, pero es que ponemos la mitad y luego hablamos de un porcentaje del 10% comete la mitad, ¿no? Vamos a ver. O sea, yo imagínate si colombiano. ¿Vale? por poner un país. Por poner un país. ¿Colombiano o alemán? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues Alemania no, porque está en territorio No, di rumano, que estás enfrente a uno, ¿sabes? Vale, pues mira, Rumano. Sí, pero bueno, Rumanía pertenece a la Unión Europea. Claro, ahí está la cosa, porque yo te puedo decir en plan, muchos rumanos son... Son más españoles que los propios españoles. Hay muchos rumanos carteristas. No. No, pero yo te digo una cosa, digo, hay muchos rumanos carteristas y yo estoy a favor de que esa persona es reincidente, tal. Fuera. Pero no, es más complicado. No, pero lo quiero estamos en poner la más Unión fácil Europea. para la gente. Es que Rumanía pertenece a la Unión Europea, ¿vale? Entonces, fuera del territorio de Schengen, vamos a poner. Joder, yo qué sé. Argelia. Bueno, qué mala suerte, van a decir que soy racista. Colombia, venga. Volvemos a Colombia. Venga, Colombia, volvemos a Colombia. Chile, Ecuador, Perú, Brasil. Saludos a la gente de Colombia si nos está A viendo. todos, que son grandes personas, además hermanos. Vengo a España, ¿vale? Yo entro aquí con unas condiciones porque tú me invitas. Y si soy una persona ordenada, con educación y te caigo bien, pues me invitarás más veces. Si yo te hago este podcast un desastre y ves que me tiro eructos y que estoy todo el rato moviendo y no me vas a invitar más, incluso a este podcast a lo mejor lo terminas y me echas. Porque estoy en base a tus normas, porque estoy en tu casa. Bueno, pues la gente que tiene que venir de fuera tiene que cumplir una serie de normas. Bueno, pues no hay ni un solo país. Además hemos estado hablando antes del tema de Australia. Una persona que tenga antecedentes penales no entra. Una persona sin documentación no entra. ¿Cómo es posible que aquí vengan en una barca X personas, tienen su documentación, digan que no saben de dónde vienen, no sabes el tipo de antecedentes penales que tienen y tengas a más de 100.000 inmigrantes pululando por toda España y casualmente aún aumentado, fíjate tú, el 91%, repito, de las agresiones sexuales en Cataluña son de origen extranjero. En Cataluña se cumplen el 34,7% de las agresiones sexuales de toda España se producen en Cataluña. Uno es un dato de 4, de un periódico, además lo tengo capturado de la pantalla de televisión del Telediario 4, y otro es del Diario de Sevilla. Claro, si tú estas dos fotos las pones juntas y dices que son el 12% de la población, han aumentado los delitos con robos con fuerza, los delitos de tentativa de homicidio, los delitos de violación con ensañamiento, violación con penetración. La gran parte de los delitos, y esto no es un mensaje racista, repito, porque si el hombre es malo en todos los países. El problema es que un colombiano no tiene problema, porque hablamos el mismo idioma. Creemos en el mismo Dios, tenemos unas costumbres muy parecidas, rumanos, somos todos occidentales, pero si tú permites, en vez de como la osmosis, ¿no? Si tú permites un intercambio racional con una civilización a la que tú tienes que ir acostumbrando a tus costumbres,
poquito a poco, ¿no? Pero cuando tú coges y permites que se rompa por decirlo de alguna manera, la pantalla de protección de la célula y entra un virus, ¿qué hace? Se la come. Si tú tienes el permiso del propio gobernante para que entren personas contrarias a la educación y el respeto que se tienen que tener las mujeres, ¿qué vas a provocar? Daño a las mujeres. ¿Cómo se puede ser feminista cuando permites que ciertas civilizaciones que atacan lo más básico, que es la dignidad, el respeto, la honra de las mujeres? ¿Cómo permites eso? Y luego cuando consigues condenarlos, consigues una ley que rebaje las condenas a los agresores sexuales Pues, y liberes a agresores sexuales. Porque es el pensamiento de izquierda. El pensamiento de izquierda lo que hace es, se ha adjuntado el feminismo. El feminismo son votos. Cuando ya no son suficientes, todos los extranjeros que acabarán teniendo sus papeles y podrán votar en un futuro, votarán al socialismo, que son los que Lo que les le han llaman dado ese papel. mandurria. Y más votos, y al final siempre estará el socialismo. Yo te digo una cosa, yo he vivido, o sea, yo no, mis padres han vivido en el comunismo, me han contado cómo ha sido. Barbaridades. No sé, la gente que dice que viva el comunismo son No lo de han izquierda vivido. y gente que es gay con la camiseta de Che Che Guevara, Guevara. que Che Guevara los mataba. Utilizaba, fíjate, a los perros para practicar cómo degollar y torturar a los homosexuales. Es Y que cuando eso vas es en lo el que no orgullo entiendo, gay, a la ¿no? gente con la... O sea, es la incongruencia. Y te decía, antes que me vino la cabeza con el tema de Colombia, la gente concibe que se puedan cometer delitos y que se consiga que los extranjeros se les esté estigmatizando cuando la gran mayoría de personas son gente honrada, trabajadora, y que por culpa de unos cuantos, que son siempre los mismos, de ciertos países en concreto, ¿tú sabes el daño que está haciendo la ley de violencia de género a colombianos, hondureños, chilenos, ecuatorianos? ¿Por qué? Porque se descataloga a todo el mundo por igual. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, es que los españoles no quieren a los extranjeros. No, no, no. Es que los propios personas que viven aquí, yo no puedo, como te decía, yo soy colombiano, no puedo entender que yo sea español. Es que yo estoy nacional español. No, no, pero es que muchos de esos agresores sexuales o delincuentes, aunque son españoles, están nacionalizados hace 10 años. Entonces, yo lo que pido, fíjate, que soy un fascista de extrema derecha, lo que estoy pidiendo cuando me dicen, es que es nacionalidad española. ¿Cuánto tiempo lleva nacionalizado? Porque lo que no se concibe es que la sociedad española, que hemos crecido con una democracia, ya Franco lo hemos dejado hace muchos años, aunque hay gente que lo revive constantemente. Sí, lo revive, ya Claro, sé que lo lo reviven. revive. ¿Qué pasa? Que lo que tenemos que tener claro es una cosa, y es el hecho de, coño, si los hombres españoles blancos y heterosexuales, los que hemos nacido aquí, el índice de maltrato o asesinato a una mujer prácticamente es de una población de 24 millones de hombres, o 25 millones de hombres, 15 españoles autóctonos acaban con la vida de una mujer al año. ¡15! El resto son de origen extranjero. Es que son españoles, no, están nacionalizados. Entonces yo lo que pido a estos listólogos de turno es que me saquen la nacionalidad de los que consideréis españoles de los últimos 10 años. Porque a lo mejor te encuentras que un argelino, un egipcio, está en la nacionalidad español, pero no es de origen español. No es que no se merezca ser español, sino que sus costumbres no son las nuestras. Entonces, a eso me refiero con ser colombiano. Entonces, cuando vemos las cifras de asesinatos y el INE es el íntimo amigo del señor Sánchez. El INE lleva diciendo que las cifras de violencia de personas extranjeras sobre la relación de mujeres asesinadas de 50, 27, 28, 30 son asesinadas por personas extranjeras. Y eso es racismo. Porque decir este tipo de datos es racista. No, es la realidad. Si, como decía Samuel Vázquez, si tú generas un negocio y dices, no vamos a parar hasta acabar con las víctimas a nivel cero. No mientas, coño. Tú no quieres acabar con el negocio que te da de comer. Tú lo que quieres es perpetuarlo. Por eso te he dado pequeñas pinceladas de la cantidad de pasta que nos gastamos todos los años en crear chiringuitos. De los 66.000 millones de euros de la Junta de Andalucía, diferentes medios de comunicación, especialistas en economía, llegaron a registrar que en la época de Susana Díaz, la última partida presupuestaria, que fueron 42 o 45 millones de euros, solamente llegó a las víctimas reales 1,5 millones. El resto se queda en pagos de chiringuitos y sueldos de feministas que viven con sueldos de 100.000 euros al año. Ahí tienes a Irene Montero, Yone Belarra, Ángela Rodríguez Pan. Sí, Eso es lo que sustenta esto. Ahora se enfocan más en el tema de la vivienda, ¿sabes? De los que tienen más casa. Pero es que luego, ¿quién los mira a ellos? Todas las casas que tienen, ¿sabes? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que el feminismo se les acaba.
Porque están viendo que muchas mujeres están diciendo ya esto se acabó. Ahora van a luchar por la violencia vicaria. Y es que la mujer, la violencia vicaria, la vivienda. La violencia vicaria es que solamente los hombres somos capaces de hacer daño a la mujer a través de los hijos. Porque para ellos la alienación parental no existe. No sé si sabes lo que es el concepto de alienación parental, ¿vale? Bueno, pues somos solamente los hombres los que somos capaces de malmeter la mente del niño o matar al niño para hacer daño a la madre. Las madres no hacen eso. Coño. INE, Instituto Nacional de Estadística, Consejo General de Poder Judicial, Ministerio de Interior y todos los portales estadísticos de criminología te dicen que entre el 68 y el 72% de los filicidios en este país son a manos de madres. Y entonces, ¿por qué la violencia vicaria sí existe cuando es el hombre el malo y contabilizáis en el Ministerio de Igualdad 5 niños asesinados? O por ejemplo, el año pasado, 2024 y 2025, parece que fueron, 2025, no sé si recuerdo mal, ellos contabilizan 9 niños asesinados, porque son los únicos niños asesinados por padres heterosexuales. ¿Sabes cuántos niños murieron asesinados? ¿Realmente? No que te lo digo yo ni Anavid, sino que Anavid se basa en los datos de noticias. 35. ¿Y esa diferencia dónde está aquí, Nico? Hostia, ¿dónde están los otros 26? Están en los medios de comunicación que dicen niño asesinado por, niño envenenado por, niños que, por ejemplo, hablamos de mamás que... Pero luego, cuando pasa esto, siempre que me sale alguna noticia, cuando pasa esto de una madre que le quita la vida a sus hijos, es porque está mal. se ha tirado por la ventana Sí, sí, claro. con el niño. Suicidio empleado. O problema mental. Todos. Todo lo demás es violencia vicaria o machismo o por hacer daño a la madre. Mira, hace 2018, creo que fue, 2018, 2019, me invitaron, bueno, pues como estaba metido en este mundo, no había todavía ni ponencia ni nada, pero me estaba empezando a especializar sobre datos, ¿no? Y un amigo me dice, tío, ¿por qué no te vas a un simposio que hay durante semana en Alemania sobre violencia doméstica y de género y tal? Digo, pues yo no, mi inglés es nefasto y el alemán mucho menos. No, si aquí te lo pagan todo, fui becado, ¿vale? Cuando hablaban profesionales, que eran policías, gendarmerías, países de diferentes tal, y luego había técnicos, especialistas, y luego algunos que íbamos como invitados, ¿no? Cuando hablabas de cifras en España, la gente, o sea, fíjate, la gente a lo mejor no es consciente, pero voy a daros un dato, ¿vale? Una cosa aquí que se llama VPR es lo que la policía llama valoración de riesgo policial, lo que es la entrevista que te hace ante una presunta víctima, donde dice, ¿es muy malo? Sí, malísimo. ¿Tiene un arma? Sí, pero aunque sea mentira. ¿Tienes miedo que te pueda matar? Sí, a todos sí. Claro. Entonces se hace una valoración de riesgo y luego el policía sube o baja, según dicen ellos, sube o baja el criterio en base a su propia experiencia, ¿vale? Vale. En ningún país de Europa saben lo que es una valoración de riesgo policial. No sé si entiendes lo que te quiero decir. En ningún país de Europa hay una legislación que por el mismo delito inculpe más al hombre que a la mujer. Cuando tú les cuentas esto, es como si hicieras un cortocircuito. No lo entienden. Pero ¿cómo? Pero eso no es imposible. Eso en Europa no se puede permitir. Entonces, claro, me tocó discutir con el jefe, por ejemplo, de la Archancha y con algunos guardias civiles que había allí. Y claro, cuando les empiezas a dar datos, ellos saben de detenciones, de malos tratos, de lo que fuera. Pero cuando les empiezas a dar datos de verdad, se colapsan. Bueno, pues el primer día fue... Pues entiende que yo era una oveja negra. Fue jodido para mí, porque me siento un poco como aislado. Pero a mí me da igual. Yo vengo a contar mi verdad con mis datos y no hay nadie que me los pueda rebatir. El segundo día... Todos, cuando digo todos eran alemanes, suecos, austriacos, todos, a la salida un poco como el recreo, ¿no? Al tomar el bocata de descanso, todos trajeron las traductoras a darme las gracias por lo que estaba exponiendo, porque eran desconocedores. Entonces, claro, yo en aquel momento les pasé una serie de web que tradujeron a sus idiomas respectivos, alucinaron, porque no era lo que estaba contando el calvo, era lo que estaban viendo en plataformas como el Ministerio Interior, Ministerio de Igualdad. Les traje boletines que tradujeron las intérpretes y estaban alucinando. Bueno, pues el quinto día yo era poco menos que no te digo, como el Ilia Tupuria, ¿no? Es decir, Jesús, nosotros... De allí he hecho muy buenos amigos. De ahí empiezas a conocer datos y te cuento esta historia. ¿Por qué? Porque uno de los que estaba allí, uno de los... sí, yo creo que era policía, porque no diferencian como aquí Policía Nacional, Guardia Civil y demás. Había unos policías que tenía en Austria tenía un centro de, vamos a decir, reacondicionamiento, no como aquí, que es un hombre maltratador. No, allí lo tienden como una especie de conducta, como si un tío está enganchado a la heroína y le está dando metadona para deshabilitarle y tal. El 66% de los hombres que aquí se consideran maltratadores tenían problemas de espectro mental.
el 60. Y tú me estabas diciendo, ¿por qué? ¿Por qué te cuento toda esta charla? Porque me decías tú, hostias, es que las madres, cuando hacen algo, desvivir, pues no te jodan en el podcast, desvivir, desvivir ampliado. No, coño. Esa tía se tira con 2 niñas de 3 años. Pero cuando lo hace un hombre, un nuevo caso de violencia machista porque ha acabado con la vida de los niños para hacer daño. Y cuando lo hacen ellas, no. Qué casualidad, Nico. Todas las mujeres que matan, o que desviven, perdón, todas las mujeres que desviven, todas tienen problemas mentales. Los tíos no. Y los estudios internacionales como Archer, Whitaker, el informe Capaldi, el informe Rina Sommer, el Strauss, el informe Past, todos los informes, y además hay uno que es brutal. El informe que hace una evaluación de más de 2.000 estudios internacionales, que se reducen a unos 84.000, 85.000 individuos, y es el patrón oro, según dice John Dutton, en referencia al estudio hecho por John Archer, habla del patrón oro del estudio que se ha hecho durante más de 20 años con la patología de la violencia en pareja, ¿vale? Y te dice que el informe Kessler, que más o menos son todos muy similares, ¿vale? Y te dicen informes con 30 años de evolución, con cientos de estudiosos especialistas en materia. 70%, el 72,7% de la violencia iniciada no recíproca, es decir, que inicia una de las partes pero no cobra por parte de la otra, es iniciada por la mujer. Cuando empiezas a leer que todos los estudios nacionales e internacionales avalan la teoría refutada con estudios realizados por pares, que la violencia en ámbito de la pareja es bidireccional, y cuando encima te contaba antes que la violencia en ámbito homosexual triplica la homosexual al heterosexual en ámbito de mujeres, ¿por qué nadie se ha preocupado de estudiar eso en España? Además hay una frase que no es mía. ¿Por qué nos preocupamos de lo que les pasa, y con todo mi respeto, a las mujeres en Irán y en Afganistán? Y no nos preocupamos de lo que le pasa a los hombres en España. Que están siendo juzgados 200.000 tíos al año con dinero público. El otro día hablaba con una persona, por obviar un poco la profesión y el trabajo, ¿no? Trabaja en el mundo de la justicia, ¿vale? Perdón. Y cuando les pone este tipo de hechos, decía, joder, Jesús, es que viendo así con perspectiva, digo, es que no es perspectiva, tenga usted los datos. Y claro, cuando empieza a sacar los informes, ¿y esto de dónde lo saca? Mira, está... Ostras, esto lo tenemos nosotros aquí en España. Además, había una delegación de italianos. Cuando tú le muestras las cifras en grueso, la gente colapsa cuando le dices 200.000 hombres. Personas, ¿vale? No hay un solo delito del Código Penal, en todo el espectro del catálogo penal, no hay un solo delito en España que procese a 200.000 personas al año. Por un delito, es decir, tráfico de drogas, extorsión, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de drogas, tráfico de personas. No hay un solo delito que consiga meter en los calabozos o en juzgados a 200.000 personas al año. O sea, hay una persona, un amigo que me hizo una analogía para que entendáis el concepto. ¿Os imagináis vivir en un país, que es el que estamos viendo, yo le llamo Españistán? Tú imagínate que yo tengo un amigo que es cirujano, ¿vale? Y tú me dices, joder, Jesús, tengo aquí una verruguita que me la quiero... No, tengo un amigo... Además, oye, que tengo un amigo Nico que te va a quitar... No te preocupes. Te metes en el quirófano, venga, tranquilo, que no te va a pasar nada, en media hora estás fuera. Y te digo antes de entrar, Nico, que este es colega mío. Pero mira, 8 de cada 10 tíos que han entrado al quirófano se han quedado. ¿Tú qué haces? Sales por patas. Mañana vamos a un viaje, porque tengo un buen amigo que es piloto. Vamos a Canarias, venga, el viaje nos sale gratis, nos pagamos el hotel tú y yo, bata. Y te montas en la cabina de avión y cuando te vas a sentar y te pasas el cinturón, te digo, Nico, se me olvidó decírtelo, que este tío es la hostia, te lo pasas muy bien, va a hacer piruetas, pero 8 de cada 10 vuelos los ha estrellado. Ahora, extrapólalo esto lo que te estoy contando. 8 de cada 10 hombres en este país que son denunciados por violencia de género con dinero público por magistrados y detenidos por fuerzas y cuerpos de seguridad han terminado siendo inocentes. ¿Podemos confiar en un Estado de Derecho con jueces y policías que detienen arbitrariamente a gente inocente? Eso es lo que sucede en España, ¿eh? A día de hoy, con datos. Entonces, me parece muy bien que las mujeres nos queremos vivas. Pero vale más la vida de 2.100 hombres que se quitan la vida al año, y no son datos míos, repito, Julio Fuentes, secretario de Estado de Justicia en la época del ministro Catalá. Se le preguntó cómo tenían esos datos y él manifestó que era por fuentes externas del Partido Popular.
un buen amigo, Víctor Bravo, desde aquí un beso al cielo, amigo mío, le preguntó a Javier Maroto, diputado del Partido Popular en Génova, ¿por qué no hacéis públicos esos datos? Es una barbaridad. En proceso de divorcio, separación, que se dejaba a los padres prácticamente la indigencia económica y social. 2.100 hombres se desviven al año, frente a 50 mujeres. No querían hacer el efecto llamada. El Partido Popular y el Partido Socialista llevan con sus políticas genocidas haciendo que 2.100 hombres se desvivan cada año por políticas que a ellos les sientan un balcón y les hace sentar moqueta. Esto no es democracia, Nico. Y solamente digo una cosa. Esta ley ha generado un ejército de personas tan brutal que lo han perdido todo y han perdido hasta el miedo. 3 millones de personas, de las que hay 690.000 condenados, son 2.200.000 hombres que hemos terminado siendo inocentes. Pero yo tengo padre, tengo madre, tengo hijos que ya han cumplido mayoría, tengo una mujer. Por cada denunciado somos 5. 5 por 2, 10. Estamos hablando de casi... voy a quedar corto, entre 5, 6, 7 millones de personas, directa o indirectamente, somos afectados por esta puñetera ley nazi, que juzga a los hombres con derecho penal de autor. ¿Cuánto crees que puede tardar en crearse un partido político que defienda exclusivamente los derechos de los hombres y el péndulo pase de un lado a otro? Yo no quiero que mi mujer, mis cuñadas, mi madre, mis sobrinas sean aniquiladas ideológicamente porque ahora los hombres sostienen a las mujeres. Hay que evitar eso. Pero cuando tú sometes a una población prácticamente al exterminio social, y a mí no me gasean, indudablemente no me ponen un paredón y me fusilan, pero sí me gasean cuando me quitan a mi hijo durante 6 años. En mi caso ha sido 13. Sí me gasean cuando mi madre muere y no ha visto a su nieto en los últimos 5 años. Sí me fusilan cuando me exponen públicamente y sale con mis iniciales en un medio de comunicación diciendo que estoy denunciado por malos tratos o imputado por presuntos abusos a mis hijos. Sí me fusilan. ¿Cuándo viste por fin a tu hijo? Es decir, ¿puedo verte ya todos los días? Pues 20 de mayo del 2006. Además, mira, voy a aprovechar con la confianza y te voy a mostrar algo que no es una cosa que me vanaglorie, pero a la gente le choca. Dejo de verle, como te he dicho, el 28 de mayo... No, el 28 de enero del 2008, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y él me escribe el 21 de mayo del 2020, en plena pandemia. Me escribe a las 10:30, a las 10:21 de la noche. Y tú no te imaginas que prácticamente 12, 13 años después de que no tiene... No sé, o sea, cuando digo que no tenía contacto es... No sabía ni cómo el tono de su voz, ni el color de su pelo. No sé lo que ha estudiado. La madre hizo todo lo posible para que Óscar desaparezca de mi vida. También es verdad que no se lo puede imputar a la madre. Después de haber pegado una paliza a mi madre y de haber amenazado a mi mujer, con la que conseguí salir de este agujero mientras que yo estaba en el punto de encuentro, otra de las cosas lindezas que hace esta mujer es que va a amenazar a mi mujer y a mis hijos que tenían 2 meses en el coche mientras que estaban en el punto de encuentro. Claro, yo soy un tío muy normal, pero ya te he dicho que yo tengo mala leche. Tú me amenazas una vez. 2. A la tercera, es posible que te separe la cabeza del cuerpo. Has atentado contra mi madre, la que me ha parido. Y no es muy agradable recordar cuando tienes a tu madre a 30 centímetros viendo cómo la pegan de hostias. Ahora vas a intentar hacer lo mismo con mi mujer y con mis hijos que tenían 2 meses. Tuve que dejar de ver a Óscar, porque si no la mataba. Se me cruzó la cabeza y dije, si sigo viendo a esta tía, esta gente va a terminar mal. Y mi mujer, que es un cielo, venga Jesús, no te preocupes, venga, venimos tus padres, yo no voy a exponer a mi mujer y a mis hijos a que esta descerebrada le pegue otra paliza. Porque entonces ya no hay Estado de Derecho que me sujete. Entonces, cuando nos meten en estas historias, no son capaces de entender que han creado una bestia que lo ha perdido todo, que ha perdido un hijo, Nico. Y que si pierdes un hijo, yo pierdo el miedo. Y cuando un tío pierde el miedo y no está democrático, se vuelve jodidamente peligroso. Pues ahora calcula 2.200.000 tíos que han perdido lo mismo que yo. ¿Cuánto crees que puede sostenerse esto en un Estado de Derecho donde todo el mundo tenemos una bomba? Entiéndase bomba de forma metafórica. Solamente hace falta alguien que encienda la puta mecha. Tú imagínate, como pasó en Francia, hace 5 o 6 años ya, 7, 2 padres se tomaron la justicia por su cuenta y decidieron dar un castigo a 2 jueces. Tú imagínate que cada padre al que le joden la vida, le quitan a sus hijos, decide tomarse la justicia con un juez o con un fiscal. ¿Tú sabes lo que significaría eso? Entramos en una puta guerra civil.
Pero ¿cuánto vale tu vida, Nico? La de tu hermano. Tu hermano, a lo mejor, me lo invento, ¿vale? Tu hermano al que llevas viviendo con él toda la vida, al que quieres con locura y ves que una descerebrada le arranca la vida. No puedes ver a tus sobrinos. Y tu hermano está más cerca de quitarse, de desvivirse, que de querer vivir. ¿Tú qué harías por tu hermano y por tus sobrinos? Pues eso es lo que han inyectado desde hace 20 años y mucha gente como yo. Y yo soy un tío normal, pero te puedo asegurar que he escuchado muchas conversaciones de mucha gente que está muy harta y quiere empezar a hacer barbaridades. Y Anavid, entre eso, lo que hace es calmar, dar relajantes. Ese no es el camino. Vamos a luchar jurídicamente, vamos a acabar con todo eso en un juzgado. Y cada vez, por suerte, tenemos a más personas que consiguen imputaciones. De hecho, tengo un buen amigo como Miguel Barrios, de Badajoz, ha conseguido no solamente la imputación, sino la condena por simulación de delito y denuncia falsa. Ya empieza a haber jueces valientes que empiezan a decir, esto hay que acabar con ello. Porque si tú no acabas con las denuncias fraudulentas, cada denuncia falsa que se interpone es una mujer a la que deja sin recursos y termina siendo desvivida. Cuando yo digo que quiero salvar vidas de mujeres y hablo de denuncias falsas, hablo porque mi ex, y esto no es una cifra mía, sino que un magistrado entiendo que sabe más de yo, pues de más que yo a nivel económico, lo que vale un proceso judicial, mis procesos judiciales han costado a las arcas públicas para proteger a una falsa víctima más de 600.000 euros. Nico, ¿cuántas vidas hubieran podido salvar con 600.000 euros? ¿Cuántas mujeres de los 6 años que duró mi instrucción? Pues calcula 50 mujeres desvividas a lo largo de 6 años. 6 por 5, 300 mujeres. ¿Cuántas vidas se hubieran podido salvar con 600.000 euros de los procesos judiciales que la Federación de Mujeres Progresistas con Dinero Público utilizaron los recursos y juzgados de mi ex? ¿Cuántas vidas se hubieran podido salvar? ¿Cuántas vidas se hubieran podido salvar con los 17.000 euros que se han gastado estas descerebradas en saber si el rosa oprime a la mujer? ¿Cuánto hubiéramos salvado, cuántas vidas hubiéramos salvado con los 7,8 millones para saber si el progresismo es feminista? ¿Cuántas vidas hubiéramos salvado, Nico? No sé, sin contar las faldas de los semáforos. Efectivamente. Entonces, cuando tú ves esto, llega un momento que te planteas, ¿esto es feminismo? ¿Esto es igualdad? Estas tías no quieren igualdad. Quieren supremacía. Ya lo he encontrado. Y ahora, la palabra, pero imagínate que en vez de ser lo que pone ahí Oscar, es un número de teléfono, ¿vale? Y ahora lo puedes leer con toda la confianza. Y esto es lo que sucede cuando llego a mi casa un día de trabajar. A las 10:20 de la noche, un 20 de mayo. ¿Puedo leerlo? Sí, léelo. Sí, para eso te lo doy. Hola, hola, ¿quién es usted? Eso lo dices tú. No sé cómo empezar. Este es tu hijo, ¿no? El de verde, el de la izquierda. O sea, sí. Es un número de teléfono que yo no conozco, pensando que es un papá que me pide ayuda. Ha sido denunciado. Dígame nombre, primer apellido y de dónde es. Para guardarle en agenda y llamarle si necesita ayuda. Es que, no sé la verdad. Eso es. Me llamo Oscar. Ya sabes quién soy. No te tengo este teléfono. Claro, no sé quién es usted. ¿Quién es? Y, o sea, ni te imaginabas que fuera él, ¿no? Pero Nico, ¿cómo te vas a esperar que 13 años después llego a mi casa a trabajar a las 10 de la noche y te mando un mensaje a una persona y te dice, soy tu hijo? ¿Cómo? Soy tu hijo, Oscar. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo, Oscar? Claro, yo pienso que me está vacilando. Espero que no sea una broma. ¿Estás bien? Claro, ya le pregunto, hay una ¿Que foto te ha en su encontrado perfil. por internet? O sea, que ha encontrado el Encontró número mi por página internet. web donde antiguamente tenía mi teléfono. Sí, porque su madre no se lo querría dar, ¿no? Me imagino. No, la madre le denunció por malos tratos al querer conocerme. Y yo le consigo la libre absolución. Cuando la madre ¿Que le denunció a él? le denunció a él por malos tratos. ¿Al Claro. hijo? Sí. ¿Y con cuántos años el hijo? Tendría 15. Yo conozco a Oscar con 16, le denunció un año antes. Pero tendría 14 para 15 o 15 para Veo tu 16. foto de perfil, eres el de... Es que Claro, no sabía habían pasado tantos años que no sabías ni cómo era. Claro, yo no sé, dejé de verle cuando era un pichurrín con 2 años y medio, 3. Yo dejo de verle y viene un chaval. Claro, te encuentras con un tío que tiene 16. ¿Cómo vas a esperar, Nico, 13 años después viene a buscarte un tío cuando... Y esto no me lo invento, o sea, no puedo... Es de todo lo que te he contado, es lo único que no puedo corroborar, porque eso es una cosa que me ha contado él, ¿vale? A mí me cuenta, y no sé quién es, que una persona del entorno de la madre, no sé si algún familiar, alguna amiga, no lo sé. Le cuenta cuando empieza a ver, el niño se crea toda la vida, toda su vida, hasta los 12-13 años, se crea con los abuelos maternos, ¿vale? La relación con la madre prácticamente inexistente. Entonces a mí me cuenta que alguien, tras la debacle pues escolar, comportamiento, con muchos problemas, porque es un niño prácticamente abandonado, impido que tenga padre,
pero yo no quiero ejercer de madre. O Porque sea, ¿te lo quitó? no, a ver, O no sea, me lo quitó. o sea, te lo quitó, Yo dejé pero de verlo, tampoco- yo dejé de verlo por mi propia seguridad y Ah. por la de mi familia. Entonces, claro, yo dije, Sí, pero ¿cuál es el literal, problema es del como niño? quitártelo, pero digo, te lo quita, pero tampoco... No, yo dejé tampoco lo ve ella. No. A mí el niño me cuenta que el niño desde los 6 años, yo dejo de verle con 3, pues prácticamente 2 años y pico después, el niño me cuenta que desde los 4, 5, 6 años se ha criado, vamos, que dice, yo duermo como y vivo en casa de mis abuelos. Esto es como el perro del hortelano. Efectivamente, el mejor refrán que has podido traer ahora mismo, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que lo triste de todo esto es que te encuentras con un niño que odia a su padre porque le han contado que soy el hijo de Bin Laden. Y claro, después de este mensaje, ¿tú qué piensas? ¿Y si esta hija de Satán metiendo una emboscada? Yo estaba en paranoia. ¿Cómo te quedaste tú cuando te, Yo, cuando te pues, escribió? yo me voy en mi casa, empiezo a verme el WhatsApp y todos los días por recibo, pues sin exagerar, 3.000, 4.000, 5.000 WhatsApp, pues yo no doy abasto. O sea, emails, llamadas. No, pero tal. cuando ya te diste cuenta... Cuando de ya lo me que veo dijo, tal, claro, llego, me pongo a ver WhatsApp y un número tal, y veo, hola, Oscar, no sé nada, y digo, y empiezo a hablar con él, lo que tú ves. Oh, bueno, déjame tal. Pegué un bote al asiento, o sea, me fui corriendo, mi mujer ya estaba dormida, Gordi. Y, mira lo que ha pasado. ¿Qué pasa? Joder, cariño, que es muy tarde. ¿Qué me ha escrito Oscar? No me salía ni la palabra, hijo. ¿Qué Oscar? Coño, Oscar. Pero joder, ¿qué Oscar te ha escrito? Claro, se estaba medio despertando. Oscar, el único Oscar que hay en mi vida. Claro, ya se pone a leer. ¿Qué me está...? Y empezó a hablar, ya la conversación que hay posterior, ya empieza a hablar ella, y le conozco un mes después porque el Centro de Atención a la Infancia intenta boicotear que el niño conozca a su padre. El Centro de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, al cabo de un mes le conozco en la estación de Atocha, porque no me fiaba, pensé que era una emboscada. Y conozco a un chavalín así, delgado, virgao, que fíjate tú lo duro que tuvo que ser para él, porque luego, bueno, pues esto te lo cuento así a modo jocoso ahora. Pero imagínate, después de todo lo que has vivido, de lo que has soportado, de que casi entres en la cárcel, de que te has arruinado, de que te has arrancado un hijo en vida, porque claro, dejé de verle. Yo me arranqué el corazón con mi hijo con 3 años, me sentí un día con él en la casa de mi padre, en la casa de mis padres me siento con él, le dejo aquí sentado, están mis padres atrás en la escalera, y yo cada vez que tenía que recoger al crío salía con la cámara desde dentro de casa. Venga, cariño, que nos vamos. Y mi hijo, a mi mujer actual, a la que llevaba conociendo un mes, la llamaba mamá. Y yo tenía que decirle, no, mamá, cariño, está en casa. Digo, esta es una amiga de papá. Porque ya había relación con ella hacía 1 año y pico ya. Entonces, claro, coincide cuando empiezo a ganar los procesos judiciales. Nunca tengo una condena, no he tenido nada. O sea, estoy limpio como de polvo y paja. Entonces, claro, cuando empiezo a ver que el niño empieza a tener problemas, Oscar tiene anorexia, colesterol, balanitis, el pene encerrado por infección con pus, que tenía el glande del pene como un chupachus lleno de pus, con 3 añitos, golpes, hematomas. Tenía más de 30 procesos infecciosos agudos respiratorios en menos de 1 año. Otras tantas gastroenteritis. O sea, cuando ves el historial médico de Oscar con 3 años, tenía más que yo que en aquel momento que tenía 38. O sea, él tenía 50, 60, 70 folios de informe y yo tendría 2. Tengo la suerte de que nunca prácticamente he ido al médico. Cuando tú ves eso, empiezas a grabar al niño y a una mujer que acaba de conocer la llama mamá y es mi actual pareja. Entonces, cuando te dice eso, venga, que no vamos con mamá, y se escondía detrás de la pierna de mi mujer, María José le decía, yo amo a José a bebés, yo, mami, no. Que mamá te quiere mucho, que te ha comprado un peluche. Con mami. Claro, no entendías. Claro, cuando empiezas a entender el contexto, claro, cuando coges al niño un día dentro del punto de encuentro, papi, le voy a dar, me agacho como un mosquetero. Me agacho, le voy a dar un abrazo. Hombre, ¿qué vas a sacar? Mi hijo cada vez que entraba en el punto de encuentro entraba como la luz, blanco. O sea, se que pegaba a la pared. ¿Qué le contarán de mí, macho? O sea, que yo puedo ser bueno o malo, pero coño es mi hijo. ¿Y ese primer encuentro después de tantos años, cómo fue? Para mí fue muy jodido. Yo tuve que prepararme psicológicamente. De hecho, una amiga, Tania, un besito enorme también para ti, me preparó y además en plan bien me decía, joder, Jesús, es un niño que ha sufrido mucho. Tú ya has superado, tienes tu vida hecha, tienes a tus hijos, tú estás bien, estás difundiendo el mensaje, ayudas a mucha gente, pero piensa que para ese chaval va a ser un shock. Intenta acercarte a él, no sea. Yo soy muy. O sea, soy muy extrovertido, pero muy tajante también. Claro, yo, para mí, después de lo que he pasado, mi familia es mi castillo. Si tocas a mi familia, date por jodido porque haré lo posible para dar la vuelta a la tierra y cortarte el cuello. Claro, yo cuando mi mujer, mi familia, mis sobrinas vienen todos, que no sé quiénes son, que igual vienen con una panda de algo. Entonces, claro, la reacción fue natural. A María José la conoció.
Sí, de ti sí me acuerdo, tú eres María José. De mí no se acordó ni mi cara. Le habían borrado la cara por completo. Claro, lo primero que me dijo Tania, no hagas esto, Jesús. No pude, o sea, no me salía ni siquiera el más mínimo sentimiento porque me lo arranqué en vida. Lo primero que le dije, encantado. Digo, y además fue, y le he pedido muchas veces disculpas porque yo soy así. Digo, Óscar, espero que esto no sea una jugada. Porque te puedo asegurar que hay mucha gente alrededor y como hagas algo, no lo vas a contar. Así de asustado estabas. Pero, sí, yo estaba O sea, acojonado. hasta ese punto. Sí, o sea, todo lo que te habían hecho hasta entonces. Piensa llegaste a. que es un niño Sí. que ha vivido cómo su madre denuncia a su padre, cómo la madre la ha denunciado a él, cómo la abuela denuncia al abuelo y cómo la hermana casi denuncia al tío. O sea, fíjate qué familia. Sí. Entonces, claro, ¿qué piensas que se crea? Con todo mi respeto, si una familia de terroristas tienen un hijo, ¿qué crees que va a salir de ahí? Otro terrorista. ¿Cómo voy a pensar yo que mi hijo es una buena persona si lo único que me han contado de él, incluso a la propia policía, que era un chaval problemático? O sea, si la madre iba contando de él, hasta que un día va a la policía, dice que no se hace con el niño, que llamen al padre. Y me llaman así, como el que no. Oiga, mire, ¿que es usted el padre de Óscar? Sí. No, mire, que es que hay un tema en fiscalía, que tal, que la madre no se hace con él. Y me dices que un niño que yo dejo de ver con 3 años le habéis creado una puta bomba y ahora quieres que yo me haga cargo de un niño que no conozco, que tengo mis hijos con 12 años y que yo me haga cargo de un crío que no conozco ni sé ni quién es. Con todo mi respeto, es como un mena. Y tuve que pasar la de Dios es Cristo. A mi hijo le tuve en mi casa 3 meses. Y el chaval tiene un daño. A mí me llegó a contar y le tuve que acompañar al comisario, me quedé fuera y él se pasó dentro. Se pasó 3 horas, él solo en una comisaría con 16 o 17 años. Le conozco con 16. Denunció a su madre por maltrato continuado y agresión sexual, tío. A mí me contaba, yo no puedo dar credibilidad a eso, ¿vale? Yo digo lo que él me transfirió y lo que manifestó en la sede del Grume de Madrid. Manifestó que su madre se acostaba desnuda con él y se rozaba con él cuando el niño tenía 12, 10, 14. ¿A ti te cuenta eso? Digo, mira, tío, yo no te conozco de nada. Yo no lo sé, tú sabrás. Yo me quedé 3 horas en el parking que me dice la policía que entres. Tuve que entrar en la unidad. ¿Es usted consciente de lo que ha contado? Digo, mire, yo me lo ha contado. Y yo les pongo ante ustedes, que son los que conocen de estos temas. ¿Y usted qué cree? Digo, mire, yo no creo nada. Es que este chaval le he conocido hace un mes. Claro, la policía queda blanca. ¿Cómo que? Digo, Óscar, cuéntaselo tú. Dice, sí, le enseñó el mensaje. Digo, mire, llevo 13 años sin saber de mi hijo. Y yo, mi obligación es, ante una comisión de un presunto delito que me cuenta este crío, que en el libro de familia pone mi hijo, pero o sea, la conexión emocional es cero. Y siento tener que decírselo así a la gente, pero es que yo no le conozco. Entonces a mí me cuenta una serie de hechos y yo creo que son ustedes los que tienen que tener conocimiento. Y de ahí nos vamos al Grume, interpone una denuncia por maltrato continuado durante años. Y no es que me lo cuente. Las agresiones sexuales no las puedo, pero es que yo tengo vídeos que luego si quieres te muestro fuera de antena. Donde la madre le pega latigazos con un cargador del móvil. Le pega con un cenicero en la cabeza. Le agrede con un teléfono que le tengo que dar uno de los días que le recojo yo en la zona donde vive. Para mí entrar allí era como taquicardias. Y uno de los días que entra en el coche, le veo que viene mareado. Le tuve que dar un ibuprofeno porque venía con un dolor de cabeza, tenía una hostia. Con el móvil le había pegado, el chaval le había grabado. Y luego vas a ver las imágenes. Le intenta ahogar con un... Esto que se pone ahora está muy de moda con los palestinos, rollo este. Sí. Le intenta ahogar con una bufanda. O sea, lo que yo he visto en esas imágenes... Claro, a ti te cuenta eso y lo graba, pues ya no sé lo que ¿Y a pasa. día de hoy cómo está? Pues mira, a día de hoy la ¿Óscar? relación con una persona así es muy complicada. Yo sé que hay mucha gente que no lo va a entender y Sí. yo vivo con lo que yo creo, con lo que yo hago. Y he ayudado a mucha gente. No es una cosa a la que pueda presumir, pero es cierto. ¿Él sigue viviendo con su madre o...? No, con su madre no tiene relación prácticamente. La única persona con la que tenía relación era con su abuela. Su abuela falleció y su abuelo también. Y ahora está viviendo fuera, en el extranjero. Pero con él no hay una buena relación porque es un niño que tiene mucho daño. Yo hemos intentado en mi familia, de hecho, mis propios hijos, el que más impedimentos puso para que Óscar entrara en casa fui yo, porque no quería, porque a mí me iba a remover el estómago y de hecho estando en mi casa yo lo he pasado mal, he tenido que volver al psicólogo porque me ha hecho revivir situaciones, no voy a decir de malos tratos de ella, pero sí situaciones muy desagradables de lo que yo he vivido. O sea, a mí esa tía me traumatizó y él no tiene culpa, él es una víctima. Pero el daño que tiene tan brutal Óscar, yo no tengo capacidad de ayudarle.
necesita ayuda de las instituciones. Y la Comunidad de Madrid, en mi caso, lo que yo conozco en Madrid, en cuanto manifiestas la situación de daño emocional en un menor con malos tratos por la madre, ellos no quieren saber nada. Ahora que lo hagas tú. Entonces, Óscar necesita una persona y mucho dinero en terapia, en ayudarse a sí mismo. Está sufriendo mucho, porque lo sé, porque me consta que está sufriendo mucho. Y este tipo, no solamente Óscar, te puedo hablar de las situaciones que viven todos los críos. El porcentaje es brutal, y yo sé que estos datos duelen, pero es que la realidad que vivimos en España. El porcentaje de niños con daños emocionales que carecen de figura paterna, el 63% de las chavalas en prisión no tienen figura paterna. El 80% de los chavales que están en reformatorios no tienen figura paterna. El 95% de los trastornos mentales con niños en psiquiátricos no tienen figura paterna. Hay un estudio del doctor Warren Farrell muy chulo que se ha elaborado entre los últimos 30 años en un informe estadounidense. 26 de los 28 grandes desvividores a lo largo de la historia, entre 5 a 50 asesinatos, 26 de los 28 grandes asesinos de la historia de Estados Unidos carecen de figura paterna. El 75% de los chavales que abandonan los estudios no tienen figura paterna. El 68-70% de las chavalas que inician relaciones sexuales prematuras con 10, 11 y 12 años no tienen figura paterna. Eso es lo que está construyendo la ideología de género y las denuncias falsas, que están con 200.000, te estoy diciendo 200.000 porque hay chavales, hay papás que tienen 3 niños, otro 1, otro 0, pero unos por otros. 200.000 niños al año se quedan sin figura paterna. ¿Y vosotros en Anadiv, qué tipo de personas os llegan? ¿Con qué historias? ¿Cuáles son las más comunes? Pues quitando la mía, que es extrema, pero el perfil más o menos es muy parecido. Ha habido una época, ahora está un poquito bajando por la típica denuncia de violencia de género, un proceso de separación. Gracias a Dios la gente, como te enseñé antes, ya automáticamente coges el teléfono, te manda la aplicación por WhatsApp, te la configuro y te la instalo y ya tienes una bicicleta que enseña a grabar. La gente, de hecho tengo casos ahora, como dice mi abogado, no es que me regodee en lo bonito de un tema jurídico, porque no te puedo regalar con el tema del dolor, ¿no? Pero cuando una persona ya te viene, Jesús, he visto tus vídeos y te empieza a tener las pruebas y te dice, mira, tengo esto, tengo los informes médicos, tengo el historial pediátrico del menor, tengo esto, he grabado, tengo cámaras. Hostias. O sea, el chaval ya viene con unos deberes hechos. No son los padres tontos como éramos hace 15 años. La gente ahora ha espabilado mucho. Y te digo hombres y mujeres, ¿eh? Pero cuando una denuncia... Mira, hoy tengo un caso, que no voy a dar datos personales, pero me cuenta una persona que con pruebas de grabaciones ha denunciado a su ex marido y le han absuelto. Claro, cuando a mí me dices tienes pruebas, yo tengo pruebas donde mi ex reconoce que se va de mi casa porque hay fantasmas. El juez las escucha. El juez flipó. Yo tengo pruebas con un detective de que mi ex suegro, que supuestamente le deja en silla de ruedas 6 meses con muletas y silla de ruedas, yo acredité que ese señor no había cogido una silla de ruedas ni de coña, que andaba por la calle. Esas son las grabaciones. Yo tengo pruebas de grabaciones donde hay gente que, como se te ocurre pedir la guardia y custodia compartida, te arruino la vida y te pongo 50 faltas, denuncia de violencia de género hasta que te metas en la cárcel. Cuando tú escuchas eso en sede judicial, las víctimas se deshacen como un azucarillo. ¿Por qué? Porque esas mujeres le han robado los recursos públicos. Entonces, ¿qué es lo que suele llegar? Ahora, por suerte y también por desgracia, los tíos somos muy amamonados. Somos, no digo que cobardes, pero somos o muy miedosos. Nos han metido tanto miedo en el cuerpo que lo que más tenemos ahora mismo son mujeres. No digo víctimas de violencia, que también, pero madres, abuelas, tías, actuales parejas de hombres a los que están destrozados. Sí, mujeres también te llaman, ¿no? Muchísimas. O sea, mujeres víctimas. Mira, de hecho, hace no mucho, hace un mes y medio, tuve la suerte de, no voy a decir las personas importantes, pero tuve la suerte de, me dijeron sí, una reunión a muy alto nivel con políticos muy importantes. Bueno, pues oye, la diferencia que tú tienes es que la gente, al conocer ya a Navid, ya escuchan eso en la tele, en un podcast, ya te ven físicamente, extraen de ti una imagen, creo que somos personas bastante cercanas, entonces te sienten una confianza y hemos tenido 3 víctimas reales, yo terminé llorando. De hecho, creo que hemos hecho, y las he conocido las he visto un día, de entre ellas no se conocían, hicimos vamos a decir, experimento social, cogimos a 3 de las, no sé, 80, 100 mujeres que nos llevan al año víctimas reales, seleccionamos 3,
Y una vino, 2 de Madrid y una vino de Barcelona. No se conocían entre ellas, se conocieron en la puerta. Todas dijeron que entre ellas se reconocían como víctimas. Dice, porque yo sé cuando una mujer cuenta de verdad. Una de ellas tenía 4 apuñalamientos. Una chavala muy joven. Te puedo decir, uno de los que yo veía, porque la chavala era guapísima, uno de los que yo veía, el apuñalamiento era más grande que mi palmo de mi mano. Joder, pobrecilla. O sea, entonces cuando tú... Mira, se me ponen los pelos de punta. Cuando tú ves eso... Y una de las cosas que más nos chocó a las personas que estábamos en la reunión, porque era un día para ellas, para escucharlas. Cómo te contaban cosas, claro, ya desde su perspectiva yo la aplicaba a la mía. Es decir, vives cosas muy parecidas, como mujeres y como hombres. Y lo que más me llamó la atención, Nico, de las 3, es que a pesar de ser víctimas terribles de un maltrato atroz, o sea, no quiero recordarlo, pero se me hizo la sesión de 2 horas jodidamente dura. Ninguna de las mujeres víctimas reales de maltrato quería separar a su hijo de su padre. Dice, y además, 2 de ellas, una no tenía hijos, dice, pero 2 de ellas decía, es que yo lo he escuchado eso en más mujeres como yo. Dice, mira, conmigo es un verdadero sátrapa. Dice, es un señor del inframundo, pero no ha sido mal padre. Yo no puedo negar que mi hijo tenga un padre. Cuando tú escuchas eso de una mujer que ha sido apuñalada 4 veces por ese hijo de Satán, ¿qué coño me va a contar Irene Montero? Ya ves. O sea, que una víctima real te diga que sus hijos no tienen que pagar las consecuencias de un sistema que no las protege. Si fueran malos padres, dice, soy la primera en protegerle. Dice, pero es que con mis hijos es un padrazo, pero conmigo es un cabrón. Entonces, eso es lo que a mí más me chocó de esa reunión. Para ir acabando, que se Sí. nos está acabando el tiempo, ¿qué le dirías a una persona que se siente abandonada por la justicia y por el Estado? Joder, es muy difícil. Yo, mira, siempre digo, como digo siempre, fuerza y honor, ¿no? Yo no soy ejemplo de nada, ni lo pretendo. No vengo a dar concepciones de moral, ni pretendo cambiar la moralidad de nadie, ni el pensamiento. Pero sí digo una cosa. A una mujer víctima real de maltrato, yo estoy aquí. Y yo he salido de esto. No puedo presumir de que me peguen palizas, porque indudablemente yo prácticamente la duplicaba el peso. Pero si consideramos que tenerte arrodillado durante 3 horas, coaccionándote, encerrado en tu casa, es una situación de maltrato o secuestro, si tenemos en cuenta que a tu madre has visto cómo la pega tu expareja una paliza delante de ti y no has hecho nada, pues me puedo asemejar a lo que es una situación de maltrato. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué es? O sea, Que me he salido. una pregunta, perdona. Hay tíos que vienen a... Hay hombres que vengan a Navid diciendo que han sido denunciados falsamente, que luego resulta que no han sido denunciados falsamente. No, claro que los hay. Lo que pasa es que ahí tenemos, entre comillas, no voy a presumir de que tenemos un filtro de la hostia, ¿vale? Porque somos Pero humanos. os estudiáis bien los casos, imagino, ¿no? No hay un solo caso que entre en Navid que no tenga documentación. De hecho, hoy más. Me llama la presidenta, me ha dicho, María, tengo un caso de X persona en el que me dice que tiene pruebas, que al tío lo han absuelto, que tiene grabaciones. Bueno, pues dile que me mande, que pixele los datos que ella quiera, que me mande los datos pixelados y que me mande la denuncia que ha puesto Guardia Civil, Policía Nacional o Juego de Guardia, que me mande la sentencia de donde vienen los hechos probados, el informe médico forense, porque curiosamente a esa madre le han quitado hasta la patria potestad. Y el hombre está absuelto. Entonces, algo no me cuadra, porque vives en un país hiperfeminista donde quitar la guardia y custodia de una madre es imposible. Es como matar a Superman. Superman o sea, no muere, ¿vale? Pues entonces cosas como esa te entran. Y también es verdad que cuando empieces a ver el perfil y cuando... Hay gente que... Perdón. Cuando dices, ¿podemos filtrar? Si tú confías en mí porque has visto el podcast con Nico y te caigo bien y consideras que te puedo ayudar, y tú me dices, oye Jesús, y yo te pido cierta información, me pixelan los datos y yo te estudio el caso. Y repito, no soy abogado ni soy psicólogo, soy un padre que ha pasado por esto y que ha visto muchísimos escritos de acusación, de defensa, de denuncias, he visto de todo, o sea, de todo. Y te he contado que ha habido una mamá que para vengarse de su ex por un ataque de cuernos le ha metido un palo de madera de un helado a una niña de 3 años para simular la agresión sexual del padre. O sea, te puedes imaginar lo que he visto, ¿vale? Entonces, cuando tú ves eso y me dices, mándame la documentación, y no te la manda, no te la manda, no te la manda, si no me mandas nada, no creo en ti.
Pero no por nada, sino porque algo tienes que ocultar. Y hay gente que es muy... Y cuando hay gente que de buen corazón, Jesús, esto no lo entiendo. Hay gente que te pide que le traduzcas al castellano una sentencia judicial, un auto. Hay gente que no sabe que declaró inocente. No, Jesús, me han hecho una pregunta de no es más o menos cierto. Bueno, olvídate, ¿cómo ha funcionado tu abogado? Claro, cuando le muestras imágenes de procesos judiciales que quitan los nombres y digo, mira, esto es así, 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 la gente termina llorándote. En la última ponencia de Cartagena, en el casino de Cartagena, Nico... Yo no soy nadie. O sea, yo soy un humilde padre de familia que no me creo nada y que lo único que intento es ayudar y mejorar esta sociedad con mis humildes conocimientos. Cuando tienes una cola de 80 o 100 personas, tío, y los primeros se te ponen a llorar porque quieren tocarte como si fueras un mesías, te acojona. ¿Qué ha pasado qué habrá pasado este chaval y este abuelo con 70 años para venir a ver un calvo como yo que te ha contado una charla sobre feminismo, igualdad, legislación, políticas, estadísticas? Terminan tan flipados. Hostia, Jesús, eres de verdad. Pero claro, yo no. O sea, entonces, ¿qué tipo de perfil te viene? Te viene de todo. Tenemos personas trans, tenemos personas homosexuales, tenemos padres al borde del colapso, tenemos a madres con 70 años que temen más por su hijo que por su nieto. Y dices que mi hijo no va a vivir. O sea, tenemos a mujeres con 50, 60, 70 años que son abuelas muy jóvenes o abuelas mayores. ¿Y qué le dices a una abuela que lleva 6, 8 años sin ver a sus nietos, tío? O sea, tienes de todo tipo de perfiles. Y por suerte, aunque dicen que en Avis somos un grupo de fascistas y demás, cada vez nos vienen más víctimas reales. Y cuando digo reales son de las que acreditan lesiones con grabaciones y digo, hostia, esto no puede ser. Y hay veces, con todo mi respeto, nosotros lo decimos a todo el mundo, por un lado y por el otro. Olvídate de asociaciones feministas, cógete un buen abogado penal y si no, pídete justicia gratuita, que para violencia de género hay buenos profesionales. Cógete un buen abogado. Olvídate de... Y te pongo un ejemplo de olvídate de... El otro día Nacho Abad sacó en su programa, no sé si esto no es mentira, bueno, el programa que tiene de 4, a una mujer que los servicios sociales de Churriana le habían ocupado la casa a la mujer, ¿vale? Una mujer con 50 y muchos, casi 60 tacos. Y le estaban entrevistando y los servicios sociales de Churriana le recomendaban poner una denuncia de violencia de género a su marido porque así ser víctima de violencia de género era más vulnerable que la inquiocupa de su casa. Los servicios sociales recomiendan poner denuncias falsas. Lo que no te cuentan es que si esa mujer pone una denuncia falsa para recuperar su vivienda, a una víctima real la ha dejado sin recursos y se ha terminado de vida. Eso es lo que nosotros necesitamos impulsar. Gracias a gente como tú que nos ha dado esta oportunidad. Entonces, resumiendo, lo que nos viene es un espectro de personas muy grandes cada vez se olvidan más de la tele, ven más información a través de podcasts, medios de comunicación, entrevistas, van a charlas. Tú fíjate, por ejemplo, el volumen de grandeza y de entusiasmo que ha tenido el libro de Juan Sotibás. Las televisiones y las cadenas de tele empiezan a tener mucho miedo a los podcasts y a internet. Pues que se pongan las pilas. Aquí no se compra discurso. Es más, en mi podcast viene de todo. O sea, me da igual la idea política, la ideología. Me gustaría que venga un comunista aquí a hablar sobre el comunismo, a que me intente convencer. Cualquier cosa. De cualquier cosa se puede hablar. Claro, podemos debatir. Tú puedes estar en contra de la violencia de género, de las denuncias falsas, pero yo te he dado argumentos. Y ahora poder decir, claro, este tío es un friki, no tiene. O de decir, hostias, yo me gustaría debatir con una feminista ahí sentado y que tú hagas de moderador y decir, bueno, y que la gente pueda discernir entre quién cuenta la verdad y quién miente. Y es más, tú mismo me has dicho que todo lo que hemos estado hablando me lo vas a pasar en PDF todo, para que la gente todo lo tenga en la descripción. Vais a tener la descripción de todo lo que se ha hablado en este podcast. Yo te voy a mandar, si quieres, el enlace de Google Drive luego, que además están colgados muchos podcasts, y vas a ver datos por datos, y además te voy a mandar un par de ponencias para que veas cómo cuento los datos, cómo los pongo en pantalla, y la gente... A no ser que seas un tarugo que diga esto es mentira, no me creo nada, pero claro, si yo te doy los datos, tú metes en la página web del Poder Judicial y ves que las cifras que yo te he dado son reales, claro, dices, el 0,01 de denuncias falsas. Oiga, si hay 200.000 denuncias y hay 50.000 condenados, hay 150.000 tíos que han sido inocentes. Si son inocentes, no son culpables. Porque el Estado de Derecho, además hay una sentencia de la Unión Europea, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia Rusiti contra Secanina, que dice que los estados de derecho democráticos de la Unión Europea no pueden vulnerar la presunción de inocencia y que una resolución de sobreseimiento o archivo, cuando se convierten en definitivos, tiene la misma veracidad y la capacidad jurídica que una libre absolución. Por tanto, son
inocentes. Y si son inocentes, no son culpables. No vale. Bueno, es inocente porque no se ha podido demostrar. No. Lo que ha quedado acreditado es que esa señora ha puesto una denuncia falsa. Otra cosa es que el Poder Judicial, amparándose en la prevaricación judicial, no utilice el poder que tiene, porque los jueces, que saberlo, están obligados por ley a la persecución del delito. Si yo he conseguido demostrar con una sentencia de libre absolución por fundado y suspurio de 42 folios, que todas y cada una de las denuncias son falsas, y os pongo 2 ejemplos y con esto termino. Don Jesús me amenaza, me pasó la mano por el cuello, mano de amenaza. Ese mismo día que se supone que estoy en el punto de encuentro, Nico, estaba a 150 kilómetros en el funeral de un compañero de trabajo con 200 personas. Y lo acredité porque 8 o 10 de ellos me dieron su DNI, su domicilio y su teléfono para declarar en sede judicial. En otro momento, la jefa de personal de mi empresa me hizo un documento de 24 folios aportado en juicio porque mi ex y su hermana decían que yo estaba pegándola de hostias en un arcén de guardamar del Segura Benidorm, llamándola Pu y Zo porque no se había puesto el cinturón de seguridad porque estaba en avanzado estado de gestación. Yo estaba en Madrid, trabajando en Madrid, y así lo acredita mi jefa la jefa de personal de mi empresa. Pero es que además, por mi disponibilidad profesional, los días que yo estaba librando para que el juez no interpretase, bueno, te has podido ir un día a guardamar y llevarla. Los mismos días que ella dice que estoy pegándola, estoy comprando en Madrid en un supermercado. Es decir, no puedo estar a 500 kilómetros a la vez, señoría. Por tanto, es falso. Y como eso te puedo contar 100 ejemplos más. El juez, cometiendo prevaricación, no dedujo testimonio y el fiscal no persiguió a esa denunciante falsa que puso 7 denuncias, me tuvo instrucción 6 años, me gasté 70.000 pavos y ha robado de dinero público junto a sus abogadas a las verdaderas víctimas que han terminado siendo desvividas. Eso es la realidad del feminismo. Y eso es lo que intentamos hacer en Navid, salvar vidas. Pues Jesús, muchas gracias por estar aquí. De verdad que este ha sido el podcast más largo hasta ahora, ¿eh? Lo siento, no, ya hablo mucho por los codos. No, o sea, a mí ha sido interesantísimo todo lo que hemos hablado, así que... Un placer. Muchas gracias. Y espero no tener que recurrir a ti. Espero que no. Pero no. Aunque sea para tomarse una cerveza, pero si me tienes que llamar, más vale sí. llamarme antes que después. Si estás en un calabozo y hago una orden de alejamiento, ya vas tarde. Pero si empiezas a tener movidas, discusiones absurdas, graba. Termino con esto. Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Las grabaciones son legales. Te digo desde ya, porque lo está viendo. No, que no. Me va a pasar. Hablo contigo, con Nico, pero hablo como si fueses Como otra si persona. fuéramos Hermanos. todos, ¿sabes? No, yo igual, yo y mi mujer. Pero Y me viene una niña también. Enhorabuena. Está de 8 meses ya mi mujer. Oye, enhorabuena. Me alegro mucho. Tienes una gran persona, ¿eh? Y bueno, cuando suba este vídeo estará de 8 meses y semana y media. Qué bien, joder. Pues Así mira, que... qué bien. Me alegro Y mucho. vamos, esto... Ese es el ejemplo que... Viene una niña, todo esto, todo lo que hemos hablado me da mucho miedo en la sociedad que se está construyendo para ella. Bueno, pero tiene un papá y una mamá que le van a dar valores. Sí, eso sí. Porque vais a estar, vosotros sois los responsables de que esa niña crezca para que sea respetada por los hombres y que ella respete a los hombres. Claro. Si le das esos valores, tu hija no te va a dar problemas. Y hay que, tú como padre, ¿qué vas a hacer? Protegerla. Y tu pareja, tu mujer o la También madre le enseñaré a que se proteja. Ella me dice el otro día mi madre, dice, ay, qué ganas tengo de verla en ballet. Digo, ¿ballet? Bueno, estaba a pegar hostias como panes en boxeo, vale, fútbol, valetudo, Krav Maga, lo que haga falta. Al final lo que ella quiera, ¿sabes? Claro, efectivamente, lo importante es que sea feliz y que puedas construirle un mundo a su alrededor Sí. en el que sus valores valgan iguales que los de un hombre y los de... Porque pues, hoy tienes una niña, pero imagina que dentro de 4 años me llama, joder, Jesús, que tengo un niño. Y porque tu hijo va a crecer con menos valores constitucionales que tu hija. Eso es. Eso es lo que se trata. Un placer. Pues muchas gracias por venir aquí. Chicos, muchas gracias por haber visto el vídeo entero. Los que me estáis escuchando ahora es que lo habéis visto enterito. Así que si os ha gustado, suscribiros, dejad vuestro comentario, que él los va a leer todos. Sí. Y todas las pruebas estarán en la descripción. La página Anavid también, para que podáis ver de todo lo que ha estado Jesús hablando. Y nos vemos en el próximo vídeo.